AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! Existió la Pax Romana, que fueron varios siglos, donde no había guerras civiles al interior del Imperio Romano. Paz cambiaria, paz en las calles. Estuvo la Pax Británica, algunos hablan de la Pax Americana, que obviamente me parece que está puesta en duda en estos momentos a nivel global. Y en Argentina hay una Pax Mileiana. Está el gobierno de Javier Milei en su momento donde controla la mayoría de las variables, las políticas, las financieras, el relacionamiento internacional. Bueno, lo vamos a desarrollar con el doctor Stulbeck y el doctor Juan Luis González. Bueno, atención, también vamos a estar analizando algo que presentó ayer en Dubái Pedro Sánchez, que está acorralado, es un boxeador contra las cuerdas, que está acorralado y siempre trata con algún tipo de iniciativa política. En este caso salió fuertemente con una iniciativa que tiene como antecedente lo que ocurrió en Australia, ya se está aplicando, mejor dicho, se está tratando parlamentariamente en Portugal y en Francia, que tiene que ver con el título: regular las redes sociales. Regular las redes sociales. Tiene 5 puntos, de los cuales el punto número 1 tiene que ver con que las redes estén prohibidas para los menores de 16 años. Y que para tener una red social te tenés que identificar, como te tenés que identificar, no sé, para sacar una cuenta en un banco, en una billetera digital, viste que tenés que sacarte la foto, mandarle el número los de datos DNI, biométricos. Los datos biométricos y demás. Bueno, fuerte iniciativa por parte de Pedro Sánchez, que ya generó debate acá también. Generó debate acá y me parece que tarde o temprano, en algún momento, es una discusión que hay que dar. Te doy un dato como para adelantar, eso lo va a estar conversando el doctor Roberto Varga. El doctor Roberto Varga. Te doy un dato. Sí. Esta iniciativa la presenta Pedro Sánchez y sale Núñez Feijóo, que es el presidente del PP y el candidato a jefe de gobierno, el que fue el candidato a jefe de gobierno del PP, y sale a apoyar la iniciativa. O sea, habría un acuerdo bipartidario para regular las redes sociales. ¿Qué se está dando cuenta el Reino de España? Se está dando cuenta lo obvio. Se está dando cuenta que el agua moja, que el sol quema. ¿Qué? Es que las corporaciones tecnológicas tienen más poder que los estados, y que hay una batalla que hay que dar, claramente. Tiene más poder, hasta te diría, en poder económico, incidencias en las opiniones públicas. Sí, claro, y que hay un correlato en lo que ocurre en la opinión pública. No solo es un tema económico. No además, solo, el primer ítem tiene que ver con la identificación y la provisión para menores de 16 años en las redes sociales. Algo que yo suscribo hasta las comas, digamos. Casi una cuestión psicosocial. Sí, digo, ¿no? Claro, el impacto que está teniendo. Y además el impacto que va a tener a futuro en cuestiones más ligadas a la salud mental en los chicos. Hoy tenés problemas. Hoy en la adolescencia, en la primera adolescencia, en la adolescencia, ni hablar de la juventud, inclusive en el adulto, hoy tenés un problema, una epidemia probablemente la más severa de la época, que tiene que ver con la salud mental. Con la salud mental, el impacto que está teniendo eso. Ni hablar de la tasa de suicidios, cómo se disparó la tasa de suicidios entre adolescentes. Tema
que si hablas con cualquier jefe o jefa territorial, te lo plantea. Sí. Y eso está muy articulado, esos niveles de ansiedad, de competencia, de valoración, está muy vinculado a la cuestión de las redes sociales. Así que va a ser un tema que vamos a estar hablando en un ratito con el doctor. Es difícil el asunto, ¿no? Porque yo pienso en Ramiro y su relación... Ramiro es tu hijo, ¿no? Aclaremos. Sí, ¿no? y su relación con muchos de sus compañeros amigos tiene que ver con las redes sociales porque no hay calle. Si no se ven en el club o no se ven en la escuela, no hay calle, ¿no? El espacio de reunión muchas veces es en algún... Cambió un poquitito. Cuando éramos chicos, nuestros padres se preocupaban por lo que estábamos haciendo en las calles. Claro. Entonces, el peligro se suponía que estaba fuera de tu casa. Bueno, ahora el peligro no solo que está dentro de tu casa, sino que es con el uso abusivo de las redes sociales y con el aislamiento que eso llega a producir, ¿no? Porque la imagen del chico solo jugando con el celular o con la tablet, o eventualmente si tiene la posibilidad con una consola de juegos en el interior de su casa, y hasta ni sabés con quién está jugando, claro, con quién se está contactando. También hay una contracara de eso, ya que pones el ejemplo personal de Ramiro, yo voy a poner el de mi hijo Francisco. Está aprendiendo a tocar la guitarra, mi hijo Francisco, y ve los tutoriales de YouTube, y la verdad que eso es como tiene profesores de guitarra extraordinarios que les enseña cosas que quizás de otro modo no hubiese podido acceder. Sí. Y ni hablar. Las cosas que mi hijo sabe de guitarrista, sabe la historia de Van Halen, sabe la historia de Slash, sabe la historia de Jimi Hendrix y todo eso. Y honestamente no se lo enseñé yo. Información a la que le hubiese costado muchísimo más acceder si no pudiese ver los tutoriales o los canales de YouTube. O lo que sabe de fútbol, que para nuestra generación era leer el gráfico, leer la revista Goles, o leerla Solo Fútbol. Para él es YouTube. Él te puede hacer la lista, mi hijo, de los 5 mejores jugadores de la historia, y eso todo lo aprendió a través de YouTube. También está ese rostro, claro, de la información que circula. Bueno, 10:10 minutos. Vamos a los saludos. Arrancamos como siempre saludando a Crispation. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, por la información que yo tengo, y es lo único que voy a decir por hoy de la cuestión del tema número 1234 de interés público, que es la interna del peronismo, a mi modo de ver las cosas, en mi ranking, es que la orden, o mejor dicho, la sugerencia, la orden, la conducción de Cristina fue la que dijo hay que desescalar la interna, ordenemos. Vos sabés que sí. Ordenemos, porque la situación está muy precaria desde el punto de vista político y también desde el punto de vista electoral. También, que vamos a estar hablando sobre la hipótesis que yo voy a plantear, a modo de interrogante, quiero decir, si hay una pax mileyana. Estamos hablando de la foto actual, Estamos hablando de la foto actual, no estamos hablando. También la perspectiva electoral del gobierno. Ya los estudios de opinión pública indican que si las elecciones fuesen ahora, voy a decir algo que le va a caer incómodo a muchos que están escuchando el programa, pero les pido disculpas si quieren escuchar cosas, confirmar su sesgo ideológico, editorial. Hay otros lugares mucho mejor que o por lo menos de este programa en esta radio. Si las elecciones fuesen ahora, probablemente el domingo que viene, la perspectiva del gobierno es que le vaya mucho mejor que a la oposición. Y probablemente tenga la perspectiva de ganar en primera vuelta. Si las elecciones fuesen el domingo. Pequeño detalle es que las elecciones no son el domingo que viene, sino que falta 20 meses. Falta mucho. Faltan 20 meses y probablemente en 20 meses las situaciones en muchos aspectos terminen empeorando. Seguramente. Especialmente en la cuestión social y demás. Vamos con el presidente que habla al país. Hola a todos. Yo soy el león. Bueno. Rugió la bestia en medio de la avenida. ¡Vamos! Sí. Corrió la casta sin entender. Y ahora sí, al saludo de Nico. ¿En qué andará Nico? Vamos. Ahí está. Dialogue, call, yes. Peace, yes. War, never war. The peace and the union and the kings. The Venezuela Bolivarian Republic, the queens, the peace, the union and the victory forever, victory forever, victory forever. Muy buenos días, querido Rulingui Tower. ¿Cómo estamos? Buen día, muy bien. ¿Qué se cuenta, amigo? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿estás de buen humor? Yo sí. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien de ánimo? No ¿Seguro? Le hagas eso, no le hagas eso. No, te voy a alterar el humor. No le hagas eso. Te voy a alterar el humor. ¿Lo tenemos, Ariel? ¿Tenemos el audio? Tenemos, bueno, en un ratito.
en un ratito. ¿Qué tenemos para el día de hoy? ¿A mí? ¿Me dice? ¿Yo qué tengo? Sí. Vamos a hablar del tema ahí tengo disculpa yo a ustedes porque lo voy a contradecir a Caputo. Digamos, la cifra de la pobreza. ¿Bajó la pobreza o están trampeando los números? Vamos a revelar algunos de los datitos de la encuesta. ¿Estás con los auriculares puestos? Tengo los auriculares puestos. Uno si piensa en Rulo de la Torre, piensa en muchas cosas. Sí. Piensa en Tango, piensa en Página 12, Boca. piensa en Boca, piensa en que fue propuesto como 9 de Boca por Elio Pipo Rossi, piensa en todas esas cosas. Propuesta que todavía no bajó Pipo. Todo lo bajó Pipo y todavía no respondió Rulo. Rulo no respondió ante la oferta de ser el 9 de Boca. Rulo, silencio. Está pensando. Silencio estampa. Un silencio ensordecedor, un silencio que habla mucho más de lo que él pueda llegar a expresar. Dicho esto, en esa lista de hashtag, ¿no? Sí. Rulo, hashtag, Boca, Tango, nocturnidad, entretenimiento nocturno, canto, baile, sí. Stand-up. Sí. También está Vicentín. Sí. Para mí, Sí. ¿No? Fuiste el precursor de Vicentín. Fuiste el primero que publicó el tema Vicentín. No sé si el primero, pero entre los primeros seguros. Sí, el primero. Y además es una causa que vos tomaste como propia, de alguna manera, ¿no? Leíste todo. Para mí sigue siendo emblemático. Vicentín, porque yo creí que la situación estaba mucho más asumida, la situación de crisis. Y que todos, cuando yo anunciara que el Estado iba a ayudar a recuperar a la empresa, iban a salir todos a festejar. Porque bueno, esto pensé que me iban a aplaudir. Sí. Bueno, en un ratito ponemos el audio que teníamos presentado. Hablando, Dani, de los temas que veníamos discutiendo toda esta semana, y que tiene que ver con la interna del peronismo, que ya hablamos de la provincia de Buenos Aires, me dijeron ayer que está bastante más distendida la situación entre los distintos espacios que componen el peronismo bonaerense después de que Máximo le propuso informalmente, si querés, a Axel conducir el PJ, y que parece que están mucho más cerca de llegar a un acuerdo y de empezar a distender una relación que estaba muy fría. Eso me lo dijeron ayer. Entiendo que gente muy bien informada, cercana al gobierno de la provincia de Buenos Aires, es que es una primera señal. La idea de que el peronismo de la provincia de Buenos Aires se reordene y baje esa tensión, me parece que para la oposición es una buena noticia, ¿no? Para la oposición, sí, claramente. Claro. Sí. Además, teniendo en cuenta que, insistimos, ¿no? Citando a Oscar Natalio Bonavena, ya son dos pelados peleándose por un peine, ya a esta altura, con las perspectivas actuales, además, en una situación que el peronismo puede ir hacia una derrota muy fuerte en el año 2027. Esas perspectivas, para mí, están. ¿Entendés? Cuando vos haces una lectura de lo electoral, de lo financiero, de lo político, de lo internacional, no hay que descartar ese escenario. Pero me parece que la discusión partidaria que empieza a saldarse es, en principio, un punto de apoyo sobre el que puede empezar a crecer un acuerdo un poco más amplio, ¿no? Y que además que termine con la tensión que está latente cada vez que habla cualquiera de los espacios. No quería hablar del tema. A mí la unidad no es algo que a mí me interesa mucho más el programa que la unidad. Ya el peronismo demostró que unido gana las elecciones, pero no tiene un programa para solucionar los problemas de la Argentina, en la mirada que yo tengo de los problemas de la Argentina, porque Milei sí tiene un programa para solucionar los problemas de la Argentina, en la mirada que tiene él sobre la Argentina. O sea, el problema para mí de la oposición es que, de hecho, tiene que ver con lo que vamos a pasar ahora. Vamos a pasar el audio. Alberto Fernández ayer estuvo en el programa de Diego Schurman, en Radio con Wok, decía esto. Hay que preservar la producción nacional. Esté en manos de Roca o esté en manos de Diego Schurman. Hay que preservarla y hay que cuidarla. Porque la gran diferencia es que los caños que vende Techín dan trabajo a mucha gente, a miles de personas en Argentina. Y los caños que se importan de India o de China dan trabajo a hindúes o a chinos, pero no argentinos. Y con esa lógica, claramente me pongo del lado de Techín. Claro. Es la doctrina Tenenbaum, ¿no? Sí. Vamos a escucharla. Que el lado más débil es el monopolio. Sí. Entre un Estado que define una política, que puede estar de acuerdo o no, pero... Porque apenas termina de decir eso, Schurman le dice, bueno, pero lo estaban cobrando 40% más caro.
Pon ese tramo, por favor. No sé si está en el mismo recorte. En todo lo que es la política de Techín. Aunque lo que proponía para esa licitación sea 40% más. Pero después la corrigió y igualó el precio. Ya había terminado el llamado. Claro, licitación, bueno, ¿no? pero es que... a ver, yo no quiero defenderlo a Roca. No quiero defenderlo a Roca. Pero quiero defender la industria argentina. Está bien. Bueno, pero Roca no es la industria argentina. Roca es Roca. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Sí, ahí está la diferencia. Ahí está el Roca, problema. pero, a ver, Paolo Roca y Techín fue una pandemia, una lluvia de napal. No fue el coronavirus. No fue el coronavirus. Fue el ébola de cuanto tallercito, de cuanto pequeña pyme en cualquier conurbano de la Argentina se quería proveer de chapa, de caño, de acero por parte del monopolio de Techín. Y el bolsillo tuyo, el mío, de todos. En su momento, todo. En su momento se decía con criterio, se decía, cada vez que compras una heladera, un lavarropa, un auto, estás pagando un impuesto Techín, que es el plus que te cobran por el precio de la chapa. Por eso mismo. Es decir, vos pagabas como consumidor, ¿no?, un plus que era lo que se llevaba Techín. ¿Por qué? Porque los tipos se tenían... Ahí sí la protección, no es la protección para la industria, es la protección para ellos. Bueno, es que pero quiero traer al presente esto. Claro, a propósito, quiero traer al presente esto. Sí. Quiero traer al presente esto. Milei con Techín, ¿qué sabe qué hacer? Don Chatarrín, yo quiero aumentar la tasa de ganancia de los que son mis socios internos. Hay un debate al interior de las clases dominantes, de los grupos económicos. Hay una excelente nota que escribió el Cuchu Zayat, Alfredo Zayat, nuestro amigo y en el caso mío también referente, sobre cuál es la batalla en los diferentes grupos económicos, donde está cuestionado Mañeto, donde está cuestionado la vieja guardia, llamámoslo, y amenazada por los sectores que están emergiendo, como es el caso de los hijos de Bulgeroni, los Bulgeroni, y el caso de Marco Galperín, que pareciera ser que el que tiene la vocación de asumir la conducción del poder económico en la Argentina. Hay una disputa. Bueno, entonces, y Milei tiene bien claro una posición. Tanto es así que dice Don Chatarrín, algo que nosotros un gobierno en el cual nosotros nos sentimos identificados. ¿Te imaginas? Le cobraron un impuesto a la grande fortuna y Massa le mandó una carta agradeciéndole. En vez de decirle, che, era hora de que pongas un mango para urbanizar la villa, para hacer el gasoducto, porque además tengo entendido que ese impuesto tenía como una finalidad específica. Que está muy bien que así sea, me gustan los impuestos con finalidad específica. Como diciendo, esta plata se tiene que gastar en esto, nada más que en esto. Muy bien. Bueno, Milei sabe lo que quiere. Se levanta a la mañana y sabe lo que quiere. El de la oposición, la verdad que no sé. Porque vos lo escuchás a Alberto Fernández y es el vocero de Techín. Porque lo que dice Alberto Fernández es lo mismo que dicen los voceros de Techín. Que la industria nacional y que no sé qué. Yo, si fuese no sé libertario, pagaría para que Alberto Fernández esté en cadena nacional en todos los programas. Pero si es Alberto campaña Fernández... para la reelección de Milei. Bueno, ya lo hizo Adorni. Campaña para la reelección de Milei. Lo está haciendo Adorni, lo está retuitando, Sí, claro, como pero, se dice. a ver, de la política industrial, del cuidado de la industria nacional, me parece que hay algo que estamos discutiendo, que de alguna manera estamos dando vuelta, ayer con textil, ahora con esto, que tiene que ver con que además de protegerle la industria y que genere empleo, hay que cuidar los precios. Porque la gente termina pagando lo que los industriales quieren, si no. Vos le protegés el mercado, que me parece perfecto para que den trabajo, a veces no de tanta calidad, pero no le controlás el margen de ganancia, tampoco sirve, porque al final el que paga 100 lucas más el gym para o 20 lucas más la chapa. Pero no estás protegiendo la industria, ese es el problema. O sea, podés decir, proteger la industria, pero además, no. Si proteges el mercado. Hasta 2023, cuando le cuidabas para no que le cuidaba vender. nada, no le cuidaba nada, cuidabas el tema y los tipos te importaban y te vendían lo importado como nacional. Eso no es política industrial, ese es el problema. ¿Qué es política industrial? Y vos cuando decís cuando cuida el mercado, obviamente cuidar el mercado, cuidar el precio. Pero no cuidaban los precios, justamente. Porque no había política industrial, entonces yo lo que me enojo, digo, no llamen política industrial a lo que no fue nunca política industrial. Porque ¿Cómo? te digo, no lo quise decir, ahora lo voy a decir, cosa que hasta hace 2 minutos me callaba. Porque a Roca, durante el gobierno de Cristina y de Néstor, le levantaban la mano también. Yo tuve la desgracia de estar en Venezuela un día que cuando hicieron el acuerdo con PDVSA, lo llevaron a Roca y arriba del escenario me tuve que comer a Néstor Kirchner, Hugo Chávez y Roca en el medio de los dos, viejo. ¿Por qué tenía que subir Roca ahí? Que yo era el único tipo que lo veía como un enemigo a Roca y todo el mundo lo veía como en ese momento era la industrial latinoamericano, ni siquiera el industrial argentino. Era la defensa de eso. Bueno,
Digamos, acá me tomo lo que dicen, ¿viste? Cuando dicen los consejos que le dan a los bancos para cuidar contra el lavado de activos, contra el tema, dice, conozca a su cliente, que hay una norma que es del GAFI, dice, conozca a su cliente. Bueno, yo digo en política, conozca a su enemigo. Si no identificamos al enemigo y no le ponemos nombre, cara y apellido, no hay combate por yo el no sé poder. si la palabra adecuada es enemigo. Yo creo que hay sí. Bueno, está bien. Bueno, sí, tenemos un matiz. Yo creo que Roca, ¿cuál es el tema con el poder económico? El poder económico en la Argentina, además de hacer los caños sin costura y demás, y quiere conducir la política económica y el proceso político. Sí. Bueno, que es exactamente la contraria de la nuestra. Quiere conducir el proceso. De hecho, la disputa, para mí, la disputa que hay, la gran discusión que hay entre Milei y Roca, cuando el otro día en un cumpleaños le dijo Milei y Roca, en un cumpleaños del doctor Roberto Vargas, para mí la pregunta está mal formulada. Es, ¿poder político o poder económico? ¿Quién conduce? La pregunta. Para mí la disputa de fondo entre Milei y Roca tiene que ver con eso. Milei lo conduce según el modo en el cual quiere él organizar la economía argentina y el mundo. Bueno, está bien, esto es lo que estoy diciendo. Por eso. Por un lado. Sigue estando mal formulada la pregunta. Por eso. Y por otro lado, Roca está completamente autonomizado del poder político. Completamente. De hecho, tiene jueces, tiene fiscales, tiene medios de comunicación y demás. Es casi como un Estado dentro del Estado. Es que, Dani, es el poder político. Y esto también, y esto lo dice bien quien mencionaste antes, Alfredo Sayat, habla de la conducción política del poder económico. Bueno, por eso, porque hay un poder económico, que son todos los tipos poderosos, y hay una conducción política que es la mesa chiquita. Exactamente. Y hoy lo que está en cuestionamiento es eso. ¿Quién ocupa la mesa chiquita? No, para mí, por eso digo, cuando sale Alberto... Digo, el tema de Galperín, digo, no me leí ahora. Cuando disputan la mesa chiquita, digo la referencia que hacías vos antes, que le están disputando la conducción política del poder económico. Ahora, el tema de Milei, yo tampoco creo que sea así. Milei va a ir pegado a quien le toque ir. Y mañana se va a pegar un abrazo con Roca como se lo ha pegado con tanto. Vamos a escuchar ahora sí. Esperemos que no te altere el estado de ánimo, Rulo. Ya está, ya lo perdí. Todavía no empezamos. Ponelo vos. ¿Tenés razón vos de no haber expropiado? Absolutamente. A ver, ¿por qué? Porque alguien piensa distinto. El que piensa distinto es un estúpido energúmeno que no entiende. Bueno, te lo digo así en inglés para que tener un poquito de respeto a la gente que piensa distinto. ¿Sabés qué pasa? Durante 3 años me tuve que bancar diciéndome que era un tibio porque no había... Bueno, pero procesaron a todo el directorio, ¿no? Ahora... Pero a eso voy. A ver. ¿Qué fue lo que pasó en Vicentín? A mí vinieron y me dijeron, mirá, hay una oportunidad, y es una oportunidad que yo francamente valoré como posible, que es que el Estado Nacional tenga una empresa cerealera que opere como una suerte de empresa testigo. En un momento donde el tema alimentario era un problema serio, porque acordate también que bueno, había un sinfín de cosas en el medio, dije, bueno, no, está bien, veámoslo. Entonces dispuse intervenir la sociedad y puse allí un interventor que era Delgado. Cuando Delgado vino con la primera muestra, desplegó ante mí un plano incomprensible donde estaba Vicentín en el centro de la escena y alrededor de ella, de esa sociedad, centenares de sociedades fantasmas en todo el mundo. Bueno, esta es la explicación que da Alberto Fernández sobre el tema de Vicentín. Un pequeño detalle no menor es que el que anuncia el proyecto de ley de expropiación de Vicentín es Alberto Fernández. La autoestima de este hombre, ¿no? Dios santo. Pero y además el nivel argumentativo que tiene. Pero, a ver, yo no me quiero meter con Alberto Fernández, ya está, tendrá su lugar en la historia, y cada uno asumirá la responsabilidad, incluso la peor para Cristina, de por qué lo puso ahí. Insisto, para mí un error histórico, categoría poner a Isabel Perón de vice en el 73. Por suerte dijimos de Alberto Fernández lo que teníamos que decir mientras estaba en gobierno. Mientras estaban todos, cuando tenía 80 puntos de aprobación, en este humilde programa de radio, nosotros decíamos esto no va a funcionar, esto no va a funcionar, no te va a funcionar, mientras Alberto Fernández ponían un oleoducto de guita en los medios para que digan, hubo medios de comunicación, no voy a dar nombre, no voy a dar apellido, que decía que la inflación estaba bajando, un nivel de delirio
no sé, no sé qué estaban consumiendo. Dicho esto, más allá de eso, el tema de Alberto Fernández, porque como bien vos decís, lo que teníamos que decir Alberto Fernández ya lo dijimos en el momento que Alberto Fernández era presidente. Ahora ya, ya para mí hay que pasarlo a valores. Pero quiero traerlo al presente, ¿por qué? Por el nivel de desorientación que tiene la oposición sobre un tema muy central. Sobre Techín, Milei se levanta a la mañana, sabe lo que hay que hacer. Voy a aumentarle la tasa de ganancia a mis socios. Eso dice. Sobre los jubilados, los voy a cagar a palo todos los miércoles. Es más, si no van los jubilados, los convoca para entrenar a la gendarmería en reprimirlos. Tiene claro cuáles son sus intereses. Se levanta a la mañana, Estados Unidos, Israel es mi eje de relaciones exteriores. De este lado, y un día uno dice una cosa, otro día dice otra cosa. Lo único que los articula es estar en contra de Milei. Pareciera ser que... no tanto. No tanto, porque muchos de los que fueron... Algunos de los que fueron a la boleta celeste terminan levantando la mano. Bueno, el caso de Jaldo. Sí. Jaldo fue en la boleta de Fuerza Patria, ¿no? Fuerza en 2023. Patria. No, en el 23 y el 25. Claro, y si quedaba alguna duda de que le había votado todo a Milei, lo pusieron en el 25. Por eso. Y después dicen que el peronismo está desordenado. Bueno, estará desordenado también para los que habilitaron la posibilidad de que Jaldo encabece la lista de Fuerza Patria. ¿No? Está bien. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Y lo quiero escuchar a Rulo hablar sobre el tema de Vicentín, porque me parece que Rulo te habló a vos, casi te diría. Sí. Casi que te habló. Faltó que diga Rulo de la Torre, plin, 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 2 puntos. Sí, no, lo recibo. Yo quiero decir con respecto a este tema, lo último. La oposición está desorientada. La unidad, si vos no tenés un programa que articule y que logre convocar a sectores, a una mayoría social, no tiene ningún sentido. En mi modo de ver las cosas. La unidad de la foto de los dirigentes, para mí, no tiene ningún sentido si vos no articulás con una fuerza social en condiciones de elaborar un programa que sea de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Escuchen la experiencia que tuvieron los mexicanos con Morena, que hicieron un programa de abajo para arriba, no de arriba para abajo. No los dirigentes hablándole a la gente, sino la sociedad hablándole a los dirigentes, y que los dirigentes se dediquen a interpretar lo que necesita una sociedad. Una sola cosa quiero decir con respecto a eso. Con el final, lo mismo que dice Alberto Fernández. Cuando Delgado le lleva ese que dice un plano incomprensible, es el plano de cómo se fugaba la guita. Todo lo que significaba Vicentín, que no era solamente Vicentín, sino un complejo de producción y empresas en el exterior, empresas fantasma, que era la forma cómo se fugaba la guita del mercado de granos. Y lo que dice Alberto Fernández, no, era incomprensible, me sacó. Ahí lo que explica es esto que decís vos, Dani. O tenés voluntad de meterte con eso para controlarlo, o te haces el pelotudo y pasás de largo. Ese es el tema político de entonces, de ahora, y es lo que define de acá en adelante la oposición. Te metés con ese quilombo a resolverlo y hacer lo que tenés que hacer, aunque te tenga que enfrentar a tipos muy poderosos, o te haces el distraído, pasás de largo y después ves con los poderosos cómo arreglás. Son dos formas de hacer política, son dos formas concretas de hacer política. Hay una que fracasó y otra está teniendo éxito. No tiene éxito. Ninguna. Hay una que fracasó y la otra que no se puso en práctica nunca, de la que yo digo. Es decir, o te enfrentás con los tipos o arreglás con los tipos. Esa arreglar con los tipos fracasó. Es lo que se hizo siempre. Ahora, enfrentarlo no se los enfrenta. Entonces ahí donde yo te digo tengo que hablar no de adversario, no son enemigos, son los tipos que quieren exactamente lo contrario. El que quiere la concentración de riqueza es el que provoca la pobreza, es el que genera la pobreza. Entonces, pues la pobreza no se genera solo porque aumentó la canasta básica total de los presupuestos familiares. Aumenta porque hay una concentración de ingresos. Acá el problema no es la falta de ingresos, es cómo se concentra y quién se lo lleva. Entonces, si eso no lo enfrentás, tenés que enfrentar con el tipo que se lo lleva. Y bueno, de eso se trata la política. En un ratito estará Jorge Duarte hablando sobre... Patricia Burri. Casualmente tenés uno. ¿Querés tomar un poquito de agua? ¿Querés tomar un mate? ¿Te llamamos en unos minutos? No, yo me engripo en verano. Yo soy un boludo. Y la amplitud térmica. Yo soy un boludo.
El aire, pollo. Es el aire, amigo. El aire, el pollo sobrero, ¿en cuánto pone el aire? Para mí lo pones en 22, 21. No, 17. Como Milei, pollo. Como el presidente. Ricachón. Sí. Está muy bien. Bueno, secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste. ¿Hace cuántos años que sos secretario general, pollo? Y me eligieron la primera vez en el 2001. O sea, 24 años. Sí, 4 años perdí la elección. Hubo una elección la perdí y después volví a ganar. ¿La perdiste por qué? ¿Quién te ganó? Me ganó Pedraza. Un candidato en el estatuto. ¿No? Sí. Habían reformado el estatuto e hicieron votar gente hasta de Mendoza acá. Y entonces me pusieron varios ferrocarriles que eran opositores y perdí. Y después, como eso no lo pudieron sostener, se volvió a la representación como tenía que ser por ferrocarriles y por zona, y ahí volvió a ganar. Y lo importante es que siempre contra una o dos listas de oposición. Tengo una lista por izquierda y una por derecha. Entonces siempre nadie puede decir que las elecciones siempre fueron democráticas acá, porque votan en los lugares de trabajo. Sí. Entonces votan. ¿Vos de muchos, qué profesión sos, digamos? ¿Sos maquinista? Yo soy técnico en telecomunicaciones. Técnico en telecomunicaciones. ¿Y dentro de los trenes qué actividad hacías o qué actividad haces? Y todo lo que es las comunicaciones son fundamentales dentro del ferrocarril, porque tiene que ver con las radios que hay, que tienen los motorman, que tienen control trenes, que permiten la señalización. Es fundamental. Lo que pasa es que cuando yo entré eran bastante viejas. Todavía teníamos magnetos para que te ubiques, ¿viste? Claro. Ese teléfono que tenía una manijita que le das vuelta. Aunque no lo creas, año 95 todavía lo teníamos. ¿Y ahora los trenes cómo se comunican? Paso. ¿Cómo se comunican? Y ahora por radio. Por radio. Por walkie-talkie, digamos, sería walkie-talkie. Sería como... Bueno, eso es... Mierda, ¿cuántos años tenés, Daniel? Bueno, la puta, walkie-talkie. Walkie-talkie es hablar y caminar. Walkie-talkie. Bien. Sí, tenés radios ahora que tienen todos los trenes tienen radios y se comunican con la torre central que es en control trenes. Bien. ¿El jueves hay trenes? ¿Habrá trenes? ¿No habrá trenes? Mirá, la medida fue tomada solamente por uno de los sindicatos, que es la Fraternidad, porque fracasaron de vuelta las negociaciones de paritaria. Los otros 3 gremios se mantienen en silencio, que honestamente no entiendo por qué se mantienen en silencio, porque nosotros venimos recibiendo aumentos del 1%, cuando la inflación todos sabemos que no es esa. Hemos perdido ya, la Fraternidad dice el 40%, nosotros calculamos que hemos perdido más, creo que hemos perdido el 65% de nuestro salario real, tomando el gobierno de Alberto. Hoy un ferroviario la mayoría están por debajo de la línea de la pobreza, cuando, yo qué sé, años atrás éramos de los 5 mejores pagos del país. Se están yendo los compañeros en forma voluntaria, es decir, no hay despidos en el ferrocarril. Hubo despidos cuando comenzó el gobierno, que cerraron 2 empresas, pero después el resto de la mayoría de los trabajadores se van por los bajos salarios, se van con retiro voluntario. Solamente por ponerte un ejemplo, en el Sarmiento 450 compañeros se fueron con retiro voluntario, ninguno despedido, porque te dicen en cualquier otro lado, menos más que acá. La situación es muy, muy compleja, muy complicada, y tenemos un gran problema, que los gremios no salen a enfrentar al gobierno, exceptuando la Fraternidad, que ya ha salido varias veces. Es una discusión que nosotros estamos dando hacia adentro, porque no puede ser que mientras que perdemos salario, tenemos en la espada de Damocles en la cabeza que te dice que te van a privatizar, los compañeros se van solos. No puede ser que no haya una reacción de los gremios. Entonces después uno entiende por qué una borracha como Patricia Bullrich te dice el 11 de febrero quiero la reforma laboral. Claro, si la mayoría de los dirigentes gremiales están muy callados, ¿no? ¿Qué tiene que ver que esa borracha, si es que es borracha? El problema de Patricia es su política. Si tomaría y propondría la reforma agraria, ¿qué diríamos?
Lo que pasa es que hay borrachos buenos y borrachos malos. Me extraña. No, yo porque mirá si hay motivo para, no para defender a Patricia, sino si hay motivo para criticar a Patricia, ¿no? Por su política, hay por gente su que historia. hay gente que cuando toma está muy feliz, muy alegre y muy linda gente, y hay otros que no, que reaccionan mal. Sí. A mí me da la sensación que las decisiones que toma Patricia, de las que no me gustan, las toma sobria, te quiero decir. Pero no la conozco, tampoco sé si toma o no toma, no lo voy a yo la conozco de cuando yo militaba en el peronismo. Así que mirá cuántos años hace que la conozco. ¿Vos militabas en el peronismo? Mirá el bombazo que tiró. Porque a vos te hicimos siempre. Es muy raro del peronismo al trotskismo. Del trotskismo al peronismo hay muchos casos. Claro. El caso, por ejemplo, Beto Pianelli, que. El Beto, sí. El querido Beto. Pero Beto primero fue peronista. Cuando yo entré al MAS, que entré con él. Él era peronista, igual que yo. ¿Fue y volvió, decís vos? ¿Cómo? ¿Fue y volvió? Claro, Beto, sí. Mirá. Y yo lo conozco a Beto porque yo era muy amigo de Beto. Sí. Beto estaba en la juventud peronista. Lo que pasa es que en esos años, en el año 81, 82, el MAS arrasaba. Tenías a Zamora, que era un tipo muy, muy carismático. El peronismo, vos no te olvides que en esa época, ustedes eran muy pibes, pero en esa época el peronismo era Lorenzo Miguel, Herminio Iglesias, y después fue Menem. Entonces el MAS se convirtió en una potencia. Es más, le peleábamos todos los gremios al peronismo. Igual, lo rayaste a Herminio también. Pobre Herminio. Para mí Herminio tuvo huevo durante la dictadura. En el 79, cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No te estoy haciendo una descripción, te estoy diciendo quiénes estaban al frente del peronismo. Estaba Luder, que había firmado el decreto de eliminación de la guerrilla, que le fue lo que le posibilitó a la dictadura del golpe de Estado. Era lo más rancio del CDO. Yo lo sufrí en los gremios. Yo en esa época trabajaba en ¿Cuántos años tenés, Pollo? 64. 64. Está bien, Pollo, Está. ¿Cómo está el tema capilar? Esa es la pregunta más jodida para hacerte, Pollo. No seas pelotudo. ¿Cómo está el tema capilar? No, yo estoy muy bien porque todos los días me tomo. Yo estoy muy bien porque todos los días me tomo una hora para mí, para hacer gimnasia, una hora para leer, pero principalmente me estoy cuidando mucho con las comidas. Uno cuando llega a cierta edad, si no se cuida, está bien. No te funciona ni la cabeza ni nada. Está muy bien. ¿Te cuidas un poco la salud? ¿Estás bien con el colesterol, la presión? Bien. Me cuido muchísimo y lo tomo muy en serio el tema ese. Y sí, a los 64 tenés que cuidarte. Además, me imagino vivís con mucha presión, mucho estrés, ¿o no? Claro, por eso también voy al psicólogo. Hago todos los días religiosamente una hora de gimnasia. ¿Qué haces? ¿Haces pesas? ¿Haces cardio? ¿Qué haces? Mira, ahora yo estoy de vacaciones, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo todas las mañanas voy al gimnasio, hago bicicleta, 20 minutos de correr, después hago complemento y después hago correr un poquito por la playa. Mira. Todos los días. Estoy empezando a bajar un poco ahora, lo que pasa es que tengo un problema, tengo las grasas entre los órganos, que es lo más complicado bajar eso. Entonces me está costando bajar porque primero la grasa tiene que salir de ese lugar, tiene que instalarse en el abdomen. Claro. Y después ahí la eliminas, la grasa. Pollo, te pregunto, te llevo a otros temas, a boludeces. ¿Qué está pasando con las inversiones en los trenes? Porque ya vimos varios accidentes y el otro día Maturano deslizó algo así como que si el gobierno no empieza a poner plata en los trenes, en marzo va a empezar a circular 1 por hora. Lo que pasa, tiene razón, lo que pasa es que el problema que nosotros tenemos, y por eso yo te respeto mucho a todos ustedes, el problema que nosotros tenemos es un problema que tenemos que dar un debate nacional muy serio. ¿Qué clase de país queremos tener? Nosotros, un país que no tiene un Estado un Estado presente, y cuando digo un Estado presente no digo volver a lo anterior porque tampoco estaba presente y tuvimos los quilombos que tuvimos en 11 y todo eso. Un Estado que realmente entienda que está para planificar la economía, donde vos tenés que entender que la inversión que se hace en los ferrocarriles es fundamental, que tenés que entender que, por ejemplo, lo que deja ganancia es la carga y el pasajero va a tener que hacer que la gente viaje gratis, porque la verdad que es al pedo cobrar un boleto que sale lo mismo que un alfajor, pero poner mucha pila en la carga, que eso te da superávit.
O sea, con lo que se puede facturar en el servicio de carga, los pasajeros del tren del AMBA, bueno, porque fundamentalmente en el AMBA está el servicio de trenes, ¿podrían viajar gratis? Totalmente, es un proyecto que presentamos nosotros, porque hicimos un estudio serio. Ahora, ¿qué pasa? Si te privatizan la carga y se la dan a Aceitera de esa, se la dan a Techín, se la dan a los grandes grupos cerealeros, obviamente la parte que deja ganancia, vos no la tenés, vos tenés lo que deja pérdida. Entonces, al tener lo que deja pérdida, te dicen los ferrocarriles dejan pérdida. No, los ferrocarriles no dejan pérdida. Los ferrocarriles bien organizados dejan ganancia. Lo que pasa que tenés que poner mucha pila en lo que es la carga y tenés que planificar la carga, porque vos tenés que tener una política, tenés que tener... A ver, la última vez que hubo un plan de gobierno, y te lo dice alguien que no es peronista, fue el plan quinquenal de Perón, que se planificó por 25 años la economía. Vos no tenés ningún gobierno que planifique nada acá. Es decir, todo el que viene con su librito, hoy privatizamos, hoy estatizamos y hacemos esto, pero vos no planificás cuál es el transporte que necesitas en un país que tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, donde tenés que tener barcos, donde tenés que tener aviones. Es decir, ¿cuál es el rol que tiene que cumplir cada uno? Eso cada uno se arregla como puede. Y así un país no funciona. Porque vos estás gastando, yo qué sé, petróleo al pedo con camiones que hacen larga distancia, que vos lo podés reducir con trenes. Y podés utilizar más los barcos, que es lo más económico que tenés. Al no haber una política de transporte seria, cada uno hace lo que quiere, como pasa en el país. Entonces hoy te encontrás con un presidente que es un psiquiátrico, y me hago cargo de lo que digo porque lo conozco personalmente hace 25 años, que viene y te dice, vengo a destruir el Estado desde adentro, y bueno, esas consecuencias después se pagan, porque no solamente tenés un presidente que te mandó las reservas de oro, que nadie sabe en dónde está, porque cuando le preguntan al gobierno, todos sospechamos que está en Inglaterra, pero vos cuando preguntás claramente dónde está la reserva de oro que se llevaron del país, que lo denunciaron en la bancaria, porque si no hubiese sido por los bancarios, ni nos enterábamos de lo que estaba pasando. No te dan ninguna respuesta. Cuando te dicen, yo vengo a destruir el Estado por dentro, y destruir el Estado significa destruir la educación, como lo están haciendo, destruir la salud, y también el que tiene plata se la arregla como se la puede arreglar fácilmente, pero el grueso de la población que tiene serios problemas, que necesita, porque cada vez hay más pobres, por más que digan que no hay inflación, eso es una mentira, porque la inflación la estamos pagando con los salarios recontra bajos que estamos teniendo, empezás a tener los problemas serios. Yo, te digo la verdad, yo creo que vamos a una explosión muy grande, peor que en el 2001 en algún momento, porque esto va a tener que explotar. Ahora, mientras tanto, ¿cómo sobrevivís lo que estás pasando? Es todo un tema que no lo habla nadie, porque todos hacen los boludos, todos miran para otro lado, incluyo a la oposición. La oposición lo que hace es pegar sus pavos al aire. No hay no hay una oposición planificada. Por ejemplo, le estamos exigiendo paro a la CGT ahora. ¿Cuál es el programa? ¿Ustedes lo saben? No, claro que no. No. ¿Cuál es el rol que tiene que jugar la oposición? ¿Hay alguna planificación? ¿Lo saben? No, no hay. Entonces, si nosotros no pensamos en la política, si no empezamos a cambiar, no va a seguir gobernando un impresentable como Milei. Por ejemplo, mira, yo el otro día fui a Tierra del Fuego, que fui a Río Grande. ¿Vos sabías que nosotros tenemos 2 radares ingleses en Tierra del Fuego? No. Bueno, después te paso la foto si querés. Tenemos ¿me puedes explicar qué hacen 2 radares ingleses en la ciudad de Tolwyn? En una chacra, un chacarero que al gobierno de Malvinas le alquiló el lugar para que pongan 2 radares. Ahora, cuando vos preguntás ¿quién fue el responsable de esto? Yo lo primero que pensé, lo mismo que debe estar pensando vos, este fue el gato de Macri. ¿Saben quién permitió meter eso? Alberto Fernández. Alberto Fernández y Merella. Entonces ahora cuando le preguntan a Merella, ¿qué dice? No, yo no tengo nada que ver. Todos hacen lo boludo. Ahora vos tenés un radar, mirá, para colmo está al lado de la ruta 3. La ruta 3, en la época de Malvinas, de ahí salían los aviones, despegaban para combatir en Malvinas. A metros de donde despegaban los aviones pusieron los radares. ¿No te parece que es una ofensa a todos los chicos que murieron en Malvinas? ¿Y a todos nosotros? Bueno, si no se empiezan a discutir esas cosas reales, estamos en un problema. Pollo, querido, un abrazo muy grande. Gracias por tu tiempo.
Gracias, Dani. Llamame más seguido, que Te voy a la llamar verdad más te aprecio seguido. mucho. Un abrazo grande. Te aprecio muchísimo a vos y a todos los compañeros de la radio. Muchas ¿Vale? gracias, Pollo. Muchas gracias. Dale, un abrazo. Rubén El Pollo Sobrero, secretario general de Unión Ferroviaria Seccional Oeste, conversando con nosotros. Repasamos un poco. Mañana va a haber entonces. Mañana hay paro de la fraternidad, o sea, todos los trenes pararían por 24 horas, siempre a la espera de que el gobierno no dicte conciliación obligatoria, cosa que sí puede hacer. Hay dos conflictos, El pero reclamo fundamentalmente salarial, ¿no? uno, claro. Dos conflictos, uno que tiene que ver con las inversiones en los trenes, pero de fondo el reclamo salarial, que quiere que la fraternidad acepte lo que están aceptando todos los gremios, el 1 y pico % de aumento por mes. Por cierto, eso va a empezar a traer empezar a tener un quilombito a Milei que no se esperaba con la intervención del INDEC. Ayer circuló fuerte en el grupo de WhatsApp de la CGT la idea de que entre este mes y marzo, donde se negocian todas las paritarias, empezar a pedir aumentos más en sintonía con los precios, dado que ya se blanqueó que los números del INDEC no son los que efectivamente hay en las góndolas. Muchas gracias, querido Jorge. Les quiero recordar a ustedes, si se van a mudar, presten atención. Transportesargentinos.com.ar hace mudanzas profesionales, llave en mano, son expertos en mudanzas. Van a tu casa, un asesor releva todos los detalles y arma un plan y te da un presupuesto final en el momento. Te entregan las cajas, cintas, papeles, etiquetas y si querés también se encargan del embalaje completo. El día de la mudanza, esto es lo que más me gusta a mí. El día de la mudanza no tenés que hacer absolutamente nada. Desarman y arman los muebles, desinstalan televisores, luces, lavarropa, lavavajillas, hasta los aires acondicionados. Escucha esto. ¿Qué más Los querés? simuladores casi. Y en destino, Sí. lo dejan todo absolutamente instalado y hacen una prueba de funcionamiento para brindarte garantía. ¿Qué más querés? Transportesargentinos.com.ar. Transportesargentinos.com.ar. Y la ropa viaja en... Roperitos. Llega colgada y perfecta sin arrugas. Yo no sé. Mudás, sí, espectacular. Yo que no plancho, me Hay planchan la gente que ropa. se muda toda la semana por transportesargentinos.com.ar. Claro, ¿Sabes para qué? Para que le arreglen la casa. Claro. Olvídate, espectacular. Bueno, Hasta Transportes te Argentinos. prueban las cosas, si funciona y todo. Exactamente. Yo voy a mudar un par de cosas que no funcionan ahora, si así me la mudan Sí, funcionando. ¿no laburan por nosotros también? Y no Ojo, des ideas. O el día que te mudan no tenés una casa y el resto. Transportesargentinos.com.ar. Transportes Argentinos, mudanza sin estrés. Y comunicate de nuestra parte, quiero decir. Te tenés que comunicar de parte nuestra, de parte de Siempre Soy, de AM530 Somos Radio, que vas a tener una atención. Y además te puedes dar una escapada a postanatural.com.ar y vivir el verano que te mereces. Descubrí el equilibrio perfecto entre confort, relax y diversión en un entorno único. Piletas al aire libre, spa, masaje, gastronomía, canchas de tenis, senderos, experiencias. Podés ir a los aparts, que es como tener una casita en la montaña, realmente es espectacular. Tu parrilla, tu estacionamiento, tu casa, tu cocina, tu living, televisor y demás. O el servicio exclusivo del hotel. En pareja, en familia o con amigos. Postanatural.com.ar. Posta Natural, tu descanso naturalmente. Rulo, en un ratito estaremos hablando sobre... Vamos a hablar del tema de índices de pobreza. ¿Qué es lo que está pasando con esos índices? ¿Bajó la pobreza en serio? Y además el doctor George Duarte. Patricia Bullrich quiere la reforma laboral el 11 de febrero, pero te anticipo, todo está en manos de Toto Caputo. Muy bien. Todo bien. Habla más cerca del micrófono, te pido, por favor. ¿Puede ser? Sí, todo gusto, claro. Ahí estamos mejor. Te escucho medio bajo, se te escucha muy bajo. A ver, yo tengo un problema de retorno, yo no se escucho bien a ustedes, no sé, pero estoy bien ubicado y con cobertura, Bueno, nosotros te escuchamos muy bajo. Perdóname, pero te escuchamos muy bajo. Bueno, vamos a ver si lo podemos solucionar. Mientras tanto, te digo que el motivo tiene que ver con lo que anunció Pedro Sánchez, el jefe del gobierno español, que anunció en el día de ayer 5 medidas. Prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años en España. Responsabilizar legalmente a los directivos de las plataformas por infracciones que ocurran en sus servicios. Tipificar, escuchá bien esto, lo que quiere hacer Pedro Sánchez en España. Tipificar como delito la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenido ilegal
Crear un sistema, mirá lo que quiere hacer Pedro Sánchez, un sistema para rastrear, cuantificar y trazar la huella de odio y polarización, con el objetivo de exponer cómo las plataformas fomentan la división social del discurso de odio. Lo haces acá y termina en La Rosada. ¿Por qué? Empiezas a rastrear. Claro. Y termina ahí. Termina en Milei. Claro. Se llenó de ¿cómo es que se dicen? De trolls. De trolls. Sí. Colaborar con la Fiscalía para investigar y perseguir posibles infracciones de grandes plataformas y sistemas de inteligencia artificial, incluyendo redes como Grok, TikTok e Instagram, en relación con la difusión de contenidos peligrosos e ilegales. Son las 5 medidas que está promoviendo Pedro Sánchez en España. Para regular las redes sociales. Lo tenemos ahí a Roberto Vargas en minutos nada más. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez, Albert. España va a prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de menos de 16 años. Las plataformas tendrán que implantar... Bueno, Roberto, te escuchamos. Ya fue presentado el tema de los 5 puntos de Pedro Sánchez. Bueno, esto se dio en el contexto de una cumbre en Dubái, donde el presidente de gobierno español claramente pretende regular el uso de redes sociales, sobre todo a menores de 16 años. Hay una serie de complejidades. Aparentemente el gobierno español tiene bien resuelto el aspecto técnico de ingeniería, de cómo bloquear a un menor de 16 años para que ingrese. El tema del iris, la cuestión del rostro, bueno, puede haber cuestiones de huellas digitales. Parece que está muy desarrollado el bloqueo. Australia ya lo hizo, aparentemente con mucho éxito. ¿Por qué? Porque tenemos números duros. Australia ya rechazó 1.400.000 menores, le rechazó el acceso a las redes, a determinadas redes, y lo pudo visualizar. Para que comprendamos, esto no es una iniciativa loca, perdida de Sánchez en oposición a estos tecnofeudales, que también lo es, pero digo, en esta iniciativa se suman Francia, aparentemente lo está estudiando Italia, Portugal. Holanda, Portugal. No descartemos que haya una energía generalizada de muchos gobiernos por tratar de, por lo menos, condicionar en algo que vos, Dani, insistís mucho, es decir, cuánto la política, en este caso a través del ejercicio del poder que te confiere el Estado, condiciona en este caso a esta nueva oligarquía, a estos nuevos señores tecnofeudales, como dice La Vanguardia hoy, este nuevo Far West del oeste, porque están todos ubicados en el oeste de Estados Unidos, en Silicon Valley. Entonces, la capacidad de no bloquearlos por bloquearlos, sino que estos tipos, de verdad, están causando mucho daño. Están causando daño psicológico, está comprobado científicamente que los menores están muy perturbados por todas las ofertas que tienen para juego ilegal, por la cuestión de la pornografía, por un nuevo elemento que se suma y que lo incorpora Elon Musk en X, que se llama Grok, que es la posibilidad a través de inteligencia artificial de dibujar o personalizar pornografía. Esto en manos de menores es muy perturbador, claramente. Entonces, es una medida que en principio, creo que lo dijiste vos, yo lo escuché periféricamente, hasta la derecha del Partido Popular en cabeza de Feijóo no pudo oponerse mucho. No estoy encontrando registros de que Vox, que es el partido de la extrema derecha, haya salido a cuestionarla con dureza. Da la impresión... Sí, salió lo que yo estuve leyendo sobre el tema, salió Núñez Feijóo, que es el líder del PP, a decir, Pedro Sánchez nos está copiando a nosotros, es una iniciativa que nosotros presentamos, lo cual es muy saludable, ¿no? Que los dos partidos más importantes de España estén a favor de la regulación en estos términos de las redes sociales. Para mí me parece, más que regular las redes sociales, están regulando a los dueños de las redes sociales, ¿no? Le están quitando poder a los tecnofeudalistas, ¿no? A Elon Musk, a Peter Thiel y demás. Salió Vox a mostrar la disidencia, ¿eh? Ahora te muestro. Sí, te digo, Dani, también que Sánchez dio un paso más, los definió como estados fallidos. A estos Santiago Abascal dijo, Sánchez no solo quiere promover la invasión migratoria, con el proyecto de ley que presentó la semana pasada en acuerdo con Podemos,
sino que, esto lo digo yo, sino que además pretende con subterfugios habituales de la izquierda y de los globalistas amordazarnos a todos e impedirnos que defendamos nuestras posiciones, ha dicho Santiago Abascal en Bruselas, porque es diputado europeo. Sí, correcto. No, ahí, bueno, lo dijo en Bruselas. Está bien. Él es diputado bien. En las Cortes Españolas. Okay. Pero dicho eso, que es un detalle menor, no encontrás, digamos, ¿qué hizo la derecha mediática, periodística en España? Y el tema medio lo escondió. Vos lo buscás, qué sé yo, en El Mundo, en OK Diario, en La Razón, en el ABC, el tema no está. Obviamente El País, La Vanguardia lo tienen portada como un tema central, los editorialistas de ambos periódicos han editorializado a favor. Hay un consenso general, porque Dani, vos preguntale hoy a un papá, a una mamá que tiene un chico de 8 años, si le parece bien que el pibe pueda jugar con Grok y realizar un nítido, una nítida figuración de pornografía de alguien conocido, que ya se puede hacer, porque X lo incorporó como herramienta. Entonces, bloquear eso, para muchas familias, supone un avance. Hoy leí un dato que me dejó helado, capaz que es así, Dicen que en España, por lo menos en España, de cada 10 pibitos hasta 10 años, 8 tienen celular. 8 tienen celular, pibitos de 8, 9 años, 7 años. Entonces, bueno, hay un tema, es evidente, está recontratransversal. Quiere decir que el 80-90% de los pibitos acceden a este tipo de herramientas. Y por último, ¿por qué es importante, me parece? ¿Y por qué los estados empiezan, o los políticos que tienen, insisto, la obligación, porque para eso fueron votados, a manejar el monopolio de la fuerza del Estado? Porque estos tipos, los tecnofeudales, lo dicen por activa, lo dicen por pasiva, se meten en los desempeños electorales. Es decir, es tan potente el algoritmo que condicionan las elecciones. Entonces ya es un poder absolutamente sin legislación alguna que condiciona el futuro de un conjunto social, de una elección en un país. Entonces es peligrosísimo. Si los políticos no se ponen en serio a regular el tecnofeudalismo, olvidémonos de la clase política, que ya vamos a ser gobernados por otro tipo de experimento, nada que ver con la democracia liberal tradicional. Y creo que ahí radica el asunto, y me parece que Sánchez, mezcla de su debilidad política, porque está muy cercado por la derecha, y por su propia convicción ideológica, sale con medidas que a mi gusto van a tener mucho respaldo. El tema de la legalización de migrantes, el tema de regular las redes sociales, y ya te digo, si sale en serio con un programa de construcción de viviendas, me parece que Sánchez va a ir el año que viene competitivo, aunque parezca que no, va a ir competitivo a las elecciones. Entonces, aviso a navegantes para los nuestros, para los políticos que nosotros queremos acá. Che, metan agendas en serio, convocantes, reformistas de verdad, que llamen la atención y que tengan que ver con las preocupaciones de la gente. Eso digo. Un abrazo, querido Roberto, un abrazo. Un fuerte abrazo. 11:02, vamos a hacer una pequeña tanda. Cuando volvamos estará el compañero Duarte hablando sobre la reforma laboral que Patricia Bullrich la quiere para el 11 de febrero. Muy bien, y además lo tenemos a Rulín y Tower hablando sobre qué. Sobre los índices de pobreza, qué es lo que pasó con la última medición del INDEC, que dio una curiosa baja de la pobreza. Muy bien, y 11:15, 11:20 a más tardar, estaremos conversando aquí, capítulo estreno de año 2026 de Galaxia Milei con Diego Stewart y Juan Luis González. Varias preguntas tenemos para hacer. Una, ¿hay una Pax mileiana? ¿Está el cielo despejado para la figura del presidente Javier Milei en términos políticos, electorales, su relacionamiento internacional? Son preguntas que nos vamos a hacer y vamos a intentar responderlas. Pero antes, vamos a una tanda y ya volvemos, dale. Con la gente que me gusta. ¿Cómo está el tema capilar? Esa es la pregunta más jodida para hacerte, Pollo. No seas pelotudo. ¿Cómo está el tema capilar? Siempre es hoy, con Daniel Tonietti.
Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. En Digit, llévate esa compu que querés, encontrá tu nuevo celu o descubrí el sonido más potente de tu parlante. Entrá en tiendadigit.com.ar y comprá en cuotas sin interés. Digit. Descubrí lo nuevo. Con tu tarjeta Soy Tigre, descuentos todo el año. Disfruta beneficios en gastronomía, indumentaria, spa, ópticas, productos para el hogar, peluquería, teatro, farmacias y mucho más. Tramitala fácil desde la app Tigre Municipio y empezá a aprovechar todos los beneficios de ser parte. Tigre Municipio. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ariel Prat presenta Carna Prat. Rumba y 3 saltos en la boca. Junto a las murgas, Atrevido por Costumbre de Palermo y los amantes de la boca. Sábado 21 y domingo 22 de febrero en el Teatro Catalina Sur. Benito Pérez Galdós 93. Dejar de perderlo todo. Dejar de nacer sin nada. Entradas por Alternativa Teatral. Y felices Carnestolendas. Produce Don Narciso. Auspicia Somos Radio. El verano se vive en Avellaneda. Los fines de semana los invitamos al Parque La Estación para compartir grandes propuestas y disfrutar a pleno. Habrá bandas en vivo, food trucks y la Feria de la Economía Social y Popular. Los esperamos cada sábado y domingo a partir de las 18 horas en Avenida Güemes al 700. Entrada libre y gratuita. Municipalidad de Avellaneda. Mi lugar, nuestra casa. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Siempre soy radio en el océano de ruido. Rulo, mi amigo Rulo. Bueno, vamos a hablar. Índice de pobreza. La última medición que publicó el INDEC sobre la pobreza marcó que en el primer semestre del año 2025 los pobres eran 2.300.000 menos que en el primer semestre de 2023. O sea, el primer semestre de 2023, 2 años después, o sea, después de la suba fuerte de la pobreza al 2024, por el fogonazo de inflación de final de 2023. No solo que se había superado, que se había recuperado la situación previa, sino que había mejorado en 2.300.000. Exactamente, el número de pobres era 11.750.000
exactamente no, redondeado la Más o cifra, menos, 11.750.000. En el primer semestre de 2023 había pasado 9.450.000 según el INDEC en el primer semestre de 2025, una baja del 20%. Claro, esto sorprendió a muchos, cómo hicieron esto, y lo que hoy apareció ahora es un estudio donde investiga un poquito los números, cómo fue que se elaboró esa estadística. Y hay un dato muy interesante que surge de este estudio, que es que los ingresos de la población, a partir de los cuales se mide si esos ingresos alcanza para pagar la canasta básica. Se mide por la encuesta. Se mide por encuesta, sí. Exactamente. Y entonces la encuesta lo que da es que entre un periodo y otro, entre 2023 y 2025, esos ingresos para cada uno de los tramos de la población, de acuerdo a la característica de los ingresos, había mejorado en términos reales, es decir, le había ganado la inflación. Para los asalariados privados registrados, escucha esto, vos, Jorge, que seguís el tema de los salarios y demás. Asalariados privados registrados le había ganado por el 13,8% de la inflación en esos 2 años. Curioso. Para los asalariados privados no registrados... Eso no va en sintonía con el resto de las mediciones del INDEC, ¿no? Por lo menos con el índice de salario no va en sintonía. Ahora lo vamos a revisar eso, justamente. Asalariados, repito, estos son los datos de la encuesta. Sí. Asalariados privados no registrados, 28% de aumento con respecto a la inflación, es decir, aumento real entre, repito, 2023 y 2025. Asalariados públicos, estatales, 2025, con respecto a 2023, habían mejorado un 2%. Imposible. Todo el mundo sabe que asumió Milei no hay prácticamente paritarias para los estatales. Pero obvio, claro, y ya a esa altura estamos hablando de un año o un año y medio de que asumió Milei. Cuentapropistas, bueno, acá anda a agarrarte qué son cuentapropistas y cómo son ingresos, pero le da un aumento del 25%. Es decir, hay dos sectores, justamente los que no tienen, los menos registrados, los privados registrados y cuentapropistas, habían aumentado 28 y 25%. En el medio tienen los privados registrados que habían aumentado 13,8%, casi un 15%, y los salarios públicos que habían empatado con una pequeña ventaja. O sea, toda la población mejoró sus ingresos desde que asumió Pero Milei. tremendamente habían mejorado sus ingresos, y no solo que había recuperado, sino que lo del 2024, sino que se había pasado para arriba. Vos decís, comparemos con los datos registrados, los oficiales. Por ejemplo, lo del CIPA. ¿Qué pasó en el mismo periodo con el sistema previsional? Es decir, con los aportantes. Uh-huh. El promedio bruto, tomando el total de trabajadores del CIPA, es decir, público, privado, todo lo que aportan al sistema, el promedio bruto entre un periodo y otro aumenta un 0,9%. Casi le empate la inflación. 0,9%. Veamos ahora qué pasa con los... estamos hablando de trabajadores registrados, los privados y los públicos. Y ahí tenés seguramente los privados que le ganaron un poquito y los públicos que perdieron. Exactamente. ¿No? Los privados ganaron un 2,2% y los públicos perdieron un 18,5%. Ahí está el dato. Pero fíjate vos, el 2% que ganaron los privados contra el 13,8% que dice la encuesta. El 18,5% que perdieron el sector público según el CIPA contra un 2% que ganó el tema de la encuesta. Vamos a otro rubro. Jubilados. Jubilado también vas a tener, porque la encuesta, repito, jubilado, la encuesta es, le preguntan cuánto está ganando y cuánto ganaba, etcétera. Esto es la encuesta. Jubilados en esos 2 años habían ganado el 25%, es decir, contra la inflación 25%. No hay forma de llegar con los sistemas de ajuste. No hay forma. Inclusive los que reciben la AUH, es decir, Asignación Universal por Hijo, más el plan alimentar, que sabemos que le mantuvieron. Ahí sí. Pero ahí probablemente ganaron. Pero en el caso de la encuesta dice que ganaron 32,5% con respecto a la inflación. Cuando vas a los datos oficiales, los datos de los aportes del sistema previsional, ves que la jubilación en ese periodo perdieron 13%, porque hubo un periodo que le morfaron de la fuerte inflación, y que los de la OH y más el plan alimentar ganaron, pero el 5%, no el 32%. Bueno, acá está la clave. Acá está la clave. O sea, si hay un sobredimensionamiento de los ingresos, claramente hay
te va a dar menos pobreza porque lo comparas contra una canasta básica, que en la canasta básica ya también hay problema, ¿no? Porque la canasta básica sigue reflejando la encuesta del 2004-2005. Es el mismo problema que tuvimos, que esta semana se discutió con respecto al índice de precio del consumidor. La canasta básica total, como se arma para la pobreza, es la misma canasta básica en función de los ingresos o cómo se ponderan los ingresos en el año 2004-2005. Poco de los servicios, más de alimentos y este tipo de distorsiones. Pero dejemos de lado ahora esto, vamos a los ingresos. Si se vuelve a hacer la medición de la pobreza, ajustando estos datos, es decir, en vez de tomar estos datos de la encuesta, tomamos estos otros datos que son los que surgen de las estadísticas oficiales también, como la del CIPA, la de jubilaciones, asignaciones y demás, el resultado obviamente varía y muchísimo. Los 11.700.000 que se habían convertido en 9.500.000 según el INDEC de pobres, las personas pobres, ahora con esa nueva medición ajustado por los ingresos, te da que los pobres primer semestre del 2025 serían 12.800.000, es decir, 1.100.000 más que en 2023. No 2.300.000 menos como estaba la estadística. Aumentó 10% más o menos. Aumentó 10%, es un 9% del aumento de los pobres y te estaría dando frente a la población un nivel de pobreza del 44%. Estos los datos simplemente ajustando. Este es un laburo, vamos a decir que quien lo hizo, el CEDAF, que es un centro de estudio que se presenta ahora, Derecho al Futuro, que tiene que ver obviamente con la gente de Kicillof de la provincia de Buenos Aires. Centro de Estudios Derecho al Futuro, CEDAF, da los datos ajustados, el tema de la pobreza, de acuerdo a datos de ingresos, no por encuestas, sino por los datos oficiales en cada uno de los segmentos de la población. Esta tremenda diferencia de por qué el gobierno dice que baja la pobreza, pero parece ser que la pobreza no bajó, sino que siguió aumentando. Muchas gracias, querido Ruling. Y para ir cerrando, Dani, los senadores quiere sancionar. Sí, los senadores, ¿viste Nueve Reinas cuando Darín le dice lo que faltan son financistas? Bueno, manos parece que el gobierno tiene y lo que falta son financistas. O sea, senadores sobran, lo que falta. Senadores sobran, lo que falta son financistas. Bueno, ayer Patricia Burrich juntó 41. De 44 posibles que no son del bloque popular, que es el bloque de Unión por la Patria. 41. Hablaron de la reforma laboral. Hubo algunos disensos fundamentalmente con el Fondo de Asistencia Laboral, el fondo que le paga las indemnizaciones a los empresarios. Algunos senadores del medio le dicen, me parece que capaz que pagarle las indemnizaciones a las grandes empresas no está tan bien, podríamos acotarlo, pagarle las indemnizaciones solo a las pymes, solo a las pequeñas, a las micro. Hay una discusión ahí, se habló de la ultraactividad, pero la verdad, el futuro de la reforma laboral está en manos del financista, porque Patricia Burrich no les pudo asegurar que le saquen el capítulo fiscal y que reduzcan el impacto que va a tener en las provincias. Para cerrar el debate, se van a volver a reunir el lunes que viene, mientras deja a Caputo y a Santilli en la parte política. Si logran cerrar el capítulo fiscal, el gobierno muy posiblemente tenga su reforma laboral el miércoles 11 de febrero, día en el que ya la CTA anunciaron que van a hacer un paro general y la CGT se va a reunir el viernes, posiblemente con una expectativa similar, sabiendo que al final parece que los senadores al gobierno le pueden sobrar en caso de que tengan con qué pagarlos. Gracias, querido Jorge. Vamos a una tanda. Cuando volvamos estaremos con Galaxia Milei, con Diego Sturbark y Juan Luis González. Y además, quiero decirles y recordarles que pueden ir a Pizza. Pizza es la reivindicación de la pizza de molde porteña, hecha con harinas orgánicas sin masa madre fermentada por 24 horas, quesos de primera calidad, tomates orgánicos, cebolla morada, fainada finita, dorada, crocante, cócteles con personal argentino, cervezas artesanales y una selección de vinos muy cuidada, hecho por el mismísimo Aldo Graciani. Fuerte abrazo al compañero y amigo Aldo Graciani, que cada tanto nos escucha. Pizza, la reivindicación de la pizza de molde porteña. Nicaragua, esquina Tames, en el barrio de Palermo. Y si andás por Palermo también, hay más Villa Kreplach, podés ir a Nani, Cocina Armenia, Curruchaga, esquina Jufre, martes a sábado por la noche, martes a domingo al mediodía. Elaboración artesanal muy rica, muy sabrosa, muy buena. Vamos a la tanda. Cuando volvamos, el doctor González,
el doctor González y el doctor Stulbach estará aquí de cuerpo presente. Ya volvemos. Antonietti. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El verano se vive en Avellaneda. Los fines de semana los invitamos al Parque La Estación para compartir grandes propuestas y disfrutar a pleno. Habrá bandas en vivo, food trucks y la Feria de la Economía Social y Popular. Los esperamos cada sábado y domingo a partir de las 18 horas en Avenida Güemes al 700. Entrada libre y gratuita. Municipalidad de Avellaneda. Mi lugar, nuestra casa. La economía no es una ciencia oculta. La información que Rulo de la Torre analiza en Siempre Soy la encontrás en www.motoreconómico.com.ar. Seguí a Motor Económico en todas las redes. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Librería El Aleph presenta El Libro del Año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas. De Juan Facundo Musiacchia. Un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Siempre Soy. Subimos la antena. Me gusta la gente que cuando saluda
Señoras y señores, vamos a prender las cámaras, 3, 2, 1. Acá estamos aquí de Cuerpo Presente, así que pueden ir al canal de YouTube de AM530 Somos Radio y nos pueden ver. Que acá estamos con la Cantimplora, estamos con esta remera de la compañera Marilyn Monroe y el compañero Andy Warhol. Me la compré afuera, no sé si se puede decir. A lo Toto. Esta radio, a los Totos Caputo. Yo conozco un montón de gente en Acampo que se compra la ropa afuera, chicos, no sé si ustedes conocen. Yo la compro fuera de mi casa, digamos. Sí. ¿No tenés un taller en tu casa donde producís tu propia ropa? El tema de los ya me parecía, de los esclavos no me resultó. Claro. Me camino un par pero de alguna cuadras, ropa afuera te habrá comprado seguramente, ¿no? Esta la compré yo en calle Aguirre. En la calle Aguirre, afuera de tu casa. Muy bien. Bueno, en el tema del día de hoy inauguramos Galaxia Milei. Temporada 26. No era temporada 26, temporada 2026, creo que es segunda temporada. A propósito, es una hipótesis. No necesariamente hay que confirmarla o no, pero me gustaría discutirla porque la hipótesis tiene varios elementos. Yo ya tengo acá la motosierra para podarla antes de escucharla. La motosierra. O sea, ya que utilices la motosierra para derribar la hipótesis que yo voy a desarrollar, significa un triunfo del otro lado. No, significa una evolución de la hoz a la motosierra, como hemos hablado recientemente. Vos pensás que si la derecha utiliza la motosierra del otro lado, ¿estaban con la hoz y el martillo? ¿Con qué? Yo digo que hay que recuperar la motosierra como una evolución de la hoz. Hay que pensar cómo evoluciona el martillo y producir un cruce a la altura de los tiempos. Bien. Bueno, yo despliego la hipótesis de una Pax mileyana. El concepto de Pax es un concepto que viene de la Pax romana, que por lo que estuve leyendo y averiguando, fue un proceso que se dio antes de Cristo y en los primeros siglos después de Cristo, donde había cierto consenso en el Imperio Romano, se habían terminado las luchas internas, las guerras civiles, hubo desarrollo en lo que se llamaban las provincias del Imperio Romano, un momento expansivo, un momento de mucha obra pública y demás, que después termina concluido en los primeros siglos después de Cristo. Y se llamó como concepto, en un momento de mucho desarrollo, la Pax Romana. Y después se aplicó eso con la Pax Británica, hasta probablemente la Primera Guerra Mundial del siglo pasado. El auge de un imperio. ¿No? Bien. Y después se habló de la Pax Americana, con la supremacía de los norteamericanos, la Pax Americana, que claramente, dicho sea paso, está puesta en duda ahora, ¿no? Con, algunos dicen, el declinio, la pérdida de hegemonía por parte de los Estados Unidos frente a la emergencia fundamentalmente de China y la recuperación que ha tenido lo que fue la Unión Soviética a Rusia. Esto para entender el concepto de Pax, ¿no? La romana, que le da origen al resto de las Pax. Y como esto es un invento mío, claramente, vamos a ver cómo sale, la idea de una Pax mileyana. O sea, pareciera ser que hoy el cielo lo tiene despejado el gobierno de Javier Milei. Sería como una Pax sin obra pública. Como una Pax sin obra pública. Claramente, una Pax sin obra pública. Entre otras cuestiones, porque la Pax romana fue muy expansiva, fundamentalmente con el tema de los acueductos y más. Bueno, no nos metamos en eso. A ver, en términos electorales, el gobierno, vamos a decir cosas, dicho sea paso, spoiler, cosas que a muchos oyentes de la radio, por la línea editorial y demás, seguramente, y hasta a integrantes de la radio, tampoco les va a caer del todo bien. Pero, de algún modo... Te meto un asterisco ahí, yo tengo datos de que sustentan tu tesis. Bueno, no es solo opinión. Bien. Por eso, esto también son datos lo que tengo. De hecho, arranco con lo electoral. 2 triunfos consecutivos sobre el peronismo. 2 triunfos consecutivos sobre el peronismo. Incluso un triunfo, como en el caso de las elecciones federales del año pasado, sobre el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Más allá de que la distancia fue mínima, estamos hablando de un empate técnico y demás. Después la cuestión de la centralidad política. O sea, electoralmente está fuerte. La centralidad política. Del centro a la derecha, por lo que yo veo, todo de Milei. Yo creo que además están todos haciendo fila para sumarse a ese frente. Al frente que va a encabezar, además, que no es que está en disputa y demás, que va a encabezar el presidente Javier Milei. Lo veo
a Maxi Abad, provincia de Buenos Aires, más o menos van a ver cómo la forma de acomodarse ahí. De Loredo, Luis Juez, Cornejo, ¿viste? Los radicales tirás un contrato, 4 jueces y 3 fiscales y volan de palo a palo como el Pato Filiol. Un asterisco, Servi radical, los que venía votando con el gobierno, hace un ratito nomás se afilió oficialmente a la Servi, el radical. Servi me sonó, Servi, ¿qué quiere decir? Pablo Servi, un senador radical. No sé, pero Servi sonó a Servis. No, Servi con C, si no me equivoco. Sí. Sé que es un radical que solía votar con el gobierno en el Senado, se afilió oficialmente hace un ratito nomás a la Libertad Avanza. Karina subió una foto recién con él. Bien, y van a ir seguramente con candidatos propios, Petri en Mendoza, Bornoroni en Córdoba. Sobre eso, además, muchos queriendo adelantar las elecciones, ante lo que puede llegar a ser, lo que a muchos vislumbran que puede llegar a ser una fortaleza electoral muy fuerte por parte del mileísmo. Ya dijimos que en Córdoba van a adelantar, esto es una novedad, todavía no está la fecha, pero será en mayo. Algunos piensan también incluso hasta aliados de Kicillof, que se supone que Kicillof va a ser el candidato de la oposición, como Quintela también estaría adelantando las elecciones. Las elecciones provinciales del 27. La del 27, las elecciones donde se eligen los gobernadores y los legisladores provinciales, la del 27. No se descarta la posibilidad que se adelante las elecciones en la provincia de Buenos Aires. A mí me lo dan como una hipótesis y me dijeron que esas conversaciones se están dando. Si es así, doy una opinión, y yo sé que esta opinión va a molestar a alguno que otro. Bueno, son opiniones nada más. Si es así es porque Kicillof no quiere ser presidente. Pues si Kicillof acepta la presión de los intendentes para que los intendentes salven la de ellos y lo debiliten a él en su candidatura presidencial, esto es una opinión, la mía, claramente, y me hago cargo. Es porque no quiere ser presidente. Si Axel quiere ser presidente, tiene que decirle a los intendentes, vamos todos y van detrás todo de mi boleta. Y me empujan toda la boleta en todos lados. Pues ya vimos lo que pasó. Los intendentes cuando se jugaron la de ellos ganaron por 15 puntos. Y cuando tuvieron que jugar el proyecto nacional, no sé por qué, porque estaban enojados, no sé por qué, no por cuánto, pusieron la palanca en boludo y sabemos cómo terminó esa historia. Después el tema legislativo, y sigo con el concepto de Pax Mileiana. Tiene la fuerza suficiente como para evitar vetos y el juicio político, que era la gran amenaza que tenía los que comían pochoclo. El objetivo de mínima de las elecciones. Bueno, salvar el objetivo de mínima, la minoría parlamentaria para no ser sometido a juicio político. Y vamos a ver la semana que viene, según contó Jorge Duarte acá, que está muy informado, todo indicaría que la semana que viene se trataría la primera llamada reforma estructural llamada en términos de ello, que es avanzar sobre los derechos laborales. Claro. Que es el miércoles 11. El tema financiero, sigo, lo electoral, la centralidad política, lo legislativo, sigo, y estoy dispuesto a que me vayan cuestionando cada una de las cuestiones. Financiero, el tema financiero. En un país donde si pasa algo con el dólar, son los zócalos de los programas de televisión. Los zócalos de todos los canales de televisión, el dólar, te ponen los dólares, tuqui, y pasa algo. El dólar es un factor de estabilidad política hasta social. Pasa algo con el dólar y todo el mundo se altera. Gobernar la Argentina. ¿Estamos de acuerdo? Es gobernar el dólar, ¿no? Gobernar la Argentina es gobernar el dólar. Bueno, por eso. Está teniendo una primavera desde el punto de vista financiero. El dólar está casi en el mismo precio en términos nominales de lo que estaba con la famosa crisis de Besen antes de las elecciones de octubre. El mismo precio. Y no solo eso, sino que está acumulando reservas. Acumuló 1.200 palos de reservas. Y no solo eso, sino que lo hace en temporada baja. Mejor dicho, en temporada alta de demanda de dólares por turismo, ¿no? Porque todo lo que están gastando los dólares, porque se van a Dani, acotá la lista porque me vas a perturbar mucho mentalmente. No, sigo un poco más. Porque, a ver, para describir, porque utilicemos este espacio, creo que lo utilizamos, y si este espacio tiene algún tipo de finalidad, no nos vamos a hacer trampas jugando al solitario, ¿viste? O sea, digamos, juguemos con las cartas dadas vuelta y expliquemos cuál es la profundidad del problema, a mi modo de ver las cosas. El riesgo país, ¿no? También ahí. En el frente. Bueno, por eso, el riesgo país, que le abre la posibilidad de volver al mercado de capital y al mercado de endeudamiento, que para Milei es algo bueno, para mí sería algo malo, pero el presidente Milei y yo no soy presidente, ¿no? El tema fiscal, persiste el ajuste y no hay mayores resistencias. O sea, en temas fiscales no es que los tipos, no es que le pasó como a Macri en el 2017, que ganó hasta con más claridad que Milei,
hasta con más claridad que Milei, pero sin embargo se le armó un quilombo desde el punto de vista de la movilización política. 18 de diciembre de 2017. Claro. Recordás que él dice, bueno, ahora voy con la reforma estructural, voy con la reforma previsional, y se le armó, tuvo que hacer una represión feroz, suspender una sesión. No lo tomé nada más, chicos, esto no está pasando ahora. No, por supuesto. No está pasando ahora. Lo internacional, vamos a lo internacional, y ya estoy terminando. Apostó por Trump y ganó. Apostó por Trump cuando era candidato. Cuando estaba con Biden, ni siquiera estaba Biden, después fue Kamala Harris. Apostó ahí, apostó con todo lo que eso significa. Y él apostó, claramente. Y después para mí hubo muchos cambios después del 3 de enero. Para mí es una fecha parteagua de la historia de la región. Coincido. Absolutamente. No podés analizar a la región América Latina, el mundo en general, pero América Latina en particular, después del 3 de enero. Cambia completamente. O sea, se terminó el soft power, se terminó el financiamiento de revistitas progre por parte de la USAID, y los norteamericanos van, ¿viste? ¿Qué pasó? ¿Te reíste? Bueno, no sé por qué. Y los norteamericanos van a los bifes, digamos, derecho, ¿entendés? Van al corazón del problema, a ocupar militarmente si hace falta militarmente. Bien, dicho sea de paso, no sé qué lectura hacen ustedes del encuentro ayer de Gustavo Petro y Trump. Fue muy impactante lo que pasó. Muy impactante. Un encuentro 2 horas, almuerzo, se cambiaron gorrita, se dedicaron librito. Estamos hablando de Gustavo Petro. De la lucha armada a la foto autografiada. No, además Gustavo Petro dijo que hace un mes dijo que iba a ir a la lucha armada. Menos de un mes. De la lucha armada a la foto autografiada. Exactamente. Andás a ver lo que pasó ahí. Evidentemente están produciéndose cambios. En esos cambios que se está produciendo, esa ola de que produce los cambios, Milei ya la viene navegando hace 3 años. Después, expectativa. Sigo con el concepto de la Pax Milleiana. Sé que esto le cae mal a los oyentes, les pido 1000 disculpas, no es contra ustedes. Expectativa. Superó el síndrome de los tercer años. Se suponía que en el tercer año todos los gobiernos o tienen una derrota en la elección de mitad de término, lo cual los termina debilitando, o tienen un triunfo electoral, pero evaporan su capacidad política. Alberto Fernández tuvo una derrota, o el caso de Macri, que ganó con mayor contundencia que la de Milei, pero después se terminó teniendo los problemas que tuvo, ¿no? Además la elección la ganó en octubre Macri, el 17, y en diciembre ya estaba en quilombo. ¿Te acordás? Con la disparada del dólar, con esa conferencia de prensa del 28 de diciembre y demás. Después, la oposición. Vamos a la oposición. Axel en estos momentos, esto ya es una lectura, como Alberto Fernández está teniendo, a mi modo de ver, está teniendo el mismo recorrido que Alberto Fernández. Considera que acumula poder peleándose con Cristina, planteándole la disputa interna con Cristina. En el caso de Cristina está en cana, proscripta, encriptada, porque no sabemos bien qué opina, porque no participa mucho del debate, o desorientada, no sabemos bien exactamente si está encriptada, desorientada, medio como que la típica comunicación kirchnerista, viste, que hay que hacer el juego de la copa, viste, tenemos que, viste, empezar a lucubrar, pensar, se juntó, sacó la foto, a quién miró, a quién no miró, quién dijo, quién no dijo, que este es el vocero, tenés el vocero, bueno, eso por un lado. Grabois, que podría llegar a ser para alguno de Esperanza, está prendiendo fuego Arbolito de Navidad, ¿no? En el municipio de la provincia de Buenos Aires. No sé por qué te ríes. Y no Grabois, le quiero aclarar, porque después se enoja Juan y, dicho sea paso, nos prometió que iba a venir al programa, lo estamos esperando. No Grabois, pero alguien que Corbita alrededor, la batalla de los trapitos en Quilmes. Y además, ¿no? Súmale ahí que hubo una amenaza en un momento de ir por afuera con algo nuevo y terminó en la lista con a los mismos que insultaba, por ejemplo, el masismo. Terminó apretando, haciendo el gran bandorismo de la lapicera, ¿no? Aprietan para después encontrar el lugar. Lo cual está bien, pero es la práctica política partidocrática más tradicional de la Argentina. Amenaza con romper, después te dan lo que querés. Y bueno, lo mejor la unidad. La CGT está por gira, tipo cantante de folclore por el interior del país. Vamos a ver cómo le va con las movilizaciones. Ojalá que le vaya bien. Hace acto en la Plaza de Mayo. No menciona a Milei. No sé si se dieron cuenta el detalle ese. No me miren así. ¿Por qué? No. No lo menciona Milei.
No, ni te miro, ni me río. No, pero se están riendo ustedes. Socarronamente, sino que estoy no menciona a Milei, lo cual implica para mí... extraordinaria columna de Daniel Tonieri. No, implica que hay un pacto de no agresión. Sí. Para mí. Para mí, yo soy comentarista radial, Sos desconfiado. No, yo veo el partido de la segunda bandeja, digo, para mí hay un acuerdo, mí, pero yo digo boludez en radio. Lo que decís es que no hay un líder opositor que genere expectativas a la altura. No. Y me coordene, no. Por eso la situación no es como la del 2017 o el periodo macrista. En el periodo macrista, en las movilizaciones había una consigna, que era, vamos a volver, entre otras. Había varias, pero había una que decía, vamos a volver. Había un sector de la sociedad argentina que como mínimo era mayoritario o la primera minoría, que decía, queremos volver a un lugar, a una experiencia histórica, que era el kirchnerismo. Hoy no se canta eso. Hoy no se canta, claramente. Y por último, según los estudios de opinión pública, si la elección es el domingo que viene, la probabilidad de que Javier Gerardo Milei gane en primera vuelta es una probabilidad que es mucho más alta de que pierda en primera vuelta o que vaya al balotaje, claramente. Hoy, es la foto de hoy. Hoy parece una manera, sería así. Si le sacamos una foto a Milei, hoy el cielo está despejado. Acaba de justificar la Pax Mileiana. Yo digo el concepto de Pax Mileiana. Esto, insisto, ahora los quiero escuchar a ustedes, que son los que escriben libros sobre el tema. Te doy una mínima Yo soy un comentarista comparativa para sustentar la tesis, después le pasamos a Diego. Comparemos este momento del gobierno de Milei con los últimos dos. Alberto venía de perder las elecciones, 42 junto por el cambio, 34 el Frente de Todos, el 31 de enero, o sea, hace poco, el 31 de enero, de lo que sería el 2022. Máximo Kirchner rompe el bloque, bueno, se pelea por el FMI, salía de pandemia, y la interna queda no abierta. Rompe el bloque. O se va del bloque. Renuncia a la presidencia del bloque. Okay. No rompe. A lo que voy es que la interna que ya venía larga queda expuesta, algo muy distinto a lo que sucede ahora. Bueno, el Frente de Todos pierde la mayoría propia en la primera minoría en el Senado de Diputados. En aquel momento, en 2022, tenías una posición más o menos parada. Larreta, que venía de ganarte en Buenos Aires, poniendo a su candidato, a Santilli, dicho sea de paso, mismo que de ahora. Burrich, que aparecía por afuera. Y gana también poniendo a María Eugenia en Capital. Exacto, gana, pero Capital, ponele que era su distrito, ¿no? El dato ahí es que va a competir con un candidato afuera y te gana la provincia de Buenos Aires, gobernada por el peronismo. Y tenías a Milei, que en aquel momento estaba por sacar su primer acto de campaña presidencial en Herli, más o menos... si quieres algo menor en aquel momento, pero algo generaba, ¿no? Un gran contraste con lo de ahora. Vamos al macrismo. Macri sí había ganado en la legislativa, 41%, el peronismo había ido dividido en aquel momento, así que es difícil de medir. Sí tenías una oposición fuerte, Cristina, que se había ido con la plaza llena 2 años antes, Máximo ya estaba caminando Buenos Aires y juntando intendentes, de nuevo muy distinta a la situación de ahora, pero lo que le pasa a Macri, estamos en el mismo tramo de ahora, o sea, comparado el gobierno de los últimos anteriores. A fin de diciembre tuviste la reforma previsional y el lío que eso generó. Alguna vez lo charlé con Marcos Peña, y un perfil mío de él en Anfibia, lo pueden leer. Él pone el fin del gobierno macrista en aquel momento. Dice, de ahí hasta el último día, mirando el reloj con muchos de los miembros del gobierno. ¿Qué día? De la reforma previsional, fue el 18 de diciembre. El 18 de diciembre del 17. De gente que experimentaba el miedo físico Son las a la hora de gobernar. Piedras de las que el macrismo habla. Exactamente. De ahí hasta el día que se fueron, una situación de miedo literal. 18 y 19, fueron 2 días, perdón. Diría, y en marzo del 18 arranca el tembladeral económico, que termina en la corrida de abril y el préstamo con el FMI. Bueno, una situación muy distinta a la de ahora. Le cierro con esta idea de imágenes. Esto obviamente no es ciencia exacta, ¿no? Pero Opina Argentina, Atlas, Intel y Jacobe, o sea, las mismas encuestas que comparan en este momento de mandato a Milei con Macri con Alberto. Milei hoy tiene 45-48 de imagen positiva, 50-52 de negativa. Macri en este momento, o sea, enero-febrero de 2018, tenía 35-40 de positiva y negativa arriba del 50%, o sea, bastante peor que Milei. Y Alberto, bueno, ni hablar. Y cito, estoy comparando las mismas 3 encuestas en el mismo momento de los 3 periodos presidenciales. Alberto tenía 25-30 de imagen positiva, o sea, 20 puntos abajo de Milei, y una negativa del 65%, 15 puntos arriba de Milei. O sea, ahí se sustenta esta tesis, ¿no? De
lo que acabas de nombrar, de este momento de Milei, uno lo compara con los últimos 2 gobiernos y parece profunda, ¿no? La diferencia. A mí me parece que podríamos hacer brevemente releer esto que Dani propone y que vos sustentás en datos empíricos del último tiempo en la Argentina sobre la base de una pregunta política clásica, que es: ¿hay un regulador social interno de lo que hace el gobernante o el político? Es decir, ¿hay un umbral de descontento político a partir del cual el gobernante ya no puede gobernar? En el sentido más clásico, el pasaje del miedo a la indignación como un momento al que todo político, tenga mayor o menor calificación, sabe empíricamente, sabe sensiblemente, sabe vagamente que se juega su destino. El 18-19 de diciembre del 17 fue percibido por el macrismo como un límite. La alianza no llegó a percibir hasta qué punto el 19 de diciembre del 2001 era un umbral. Pero todo gobierno percibe que hay un punto pasado el cual todo se termina. El descontento popular como regulador interno de la racionalidad del que gobierna. Una hipótesis es que el trumpismo, el mileísmo, estas nuevas formas de política tienen una finísima comprensión de eso. Una finísima comprensión. Pongámoslo así, en la Argentina, mientras el tema de la inflación esté regulada, del miedo y de la angustia no se pasa a la indignación popular. Y por lo tanto, la situación es gobernable. Es una hipótesis, no sé si esto es cierto, no, pero es una hipótesis que me sirve a mí para extenderlo un poco y pensar en Estados Unidos. La agresividad política de Trump ¿puede hacer pasar a la población del miedo a la indignación? ¿Qué pasa en las calles en ciudades norteamericanas? ¿Se está pasando? ¿Sí o no? No lo sé, ¿eh? Lo pregunto. Parecería que sí, ¿no? Ese umbral que hace que el gobernante haya hecho un mal cálculo y ya no pueda gestionar el miedo, tiene que enfrentarse a la ira popular. De hecho, en Estados Unidos, con la crisis de ICE, ¿no? A eso me refiero. La policía migratoria, Trump tuvo que de alguna manera enrollar el barrilete, ¿no? A eso me refiero. Situación que nos permite entender por qué en la Argentina no se pasa ese umbral, incluso cuando hubiéramos creído que hay motivos para que ese umbral se haya corrido hace rato, digamos, ¿no? Milei, si lo sentás acá, te diría: conozco perfectamente el límite de ese umbral, por eso duplicamos los planes alimentarios, tarjetas aguache, en lo que exactamente. Una posibilidad, podemos decir, hay una gubernamentalidad mínima garantizada. El dato que acaba de dar Juan es un dato central, ¿eh? Sí. Dato central. Hay plata por... En términos reales, la UH y la tarjeta alimentar estuvo muy por encima del promedio de la inflación. Exacto, pero y el promedio de la inflación estuvo muy por encima del aumento de los alimentos. Bien. Teniendo en cuenta que es un sector que destina todo el ingreso a la compra de alimentos, ahí hubo una mejora. Es un tema para entender de alguna manera. Sí, ahí diríamos, la hipótesis mileiana que Juan está trayendo es: nosotros tenemos un fino cálculo de cuánto cuesta financiar la paz social por abajo y cuál es la relación monetaria que hay que mantener para que no se pase del miedo y la angustia a la ira popular o la indignación, que, insisto, es un elemento de racionalidad interna que todo gobernante, de una u otra manera, no importa lo, entre comillas, loco que esté, contempla. El otro elemento es la estabilidad de Trump. Milei depende, la Pax mileiana depende muchísimo del vigor y la salud política del proyecto reaccionario de Trump. Lo hemos visto el 3 de enero. El 3 de enero, digamos así, en Venezuela, se pone en acto tecnológica y militarmente la misma escena que se puso acá el 25 de octubre del 2025, cuando Trump dijo: voten lo que quieran, pero si ustedes quieren que el lunes haya una mínima estabilidad monetaria, voten a Milei. Lo mismo se reprodujo en Honduras, lo mismo se viene reproduciendo en Costa Rica. Paréntesis, de este lado no lo interpretamos, si nos subimos al Bradeno Perón, Trump o Argentina. Por eso digo, hay dos condiciones que yo creo que hay que tener en cuenta para pensar qué cosa es la Pax mileísta. La primera es cómo va el cálculo que limita el pasaje de la angustia y el miedo a la ira o a la irritación popular. El otro es la salud de Trump. Trump goza de buena salud. En Estados Unidos ¿están controlando bien ese umbral que pasa del miedo y la angustia a la ira popular? Está por verse, viene de perder el domingo en Texas, ¿no? Una cosa muy impresionante para que... Un estado naturalmente republicano, ¿no? Exactamente, además el número fino no lo tengo, pero Trump había ganado hace 2 años por 15 puntos y la perdió por 15, es una diferencia de 30 puntos en un lugar donde el ICE tuvo detenido a un chico, no fue una cosa muy... Tercer factor que yo pondría, dijimos, el control emocional de la población, digámoslo así. La situación norteamericana, y el tercero sería el siguiente. Esto que estuvieron conversando hoy en el programa con Vargas y lo que se está proponiendo sobre regulación de las redes.
¿Hasta qué punto hay una reconstitución de tipo colapso mental colectivo de la población occidental, digámoslo así, producto de esta intervención tan profunda de las redes sobre los sujetos? ¿Hasta qué punto se puede seguir haciendo los cálculos políticos que se hacían previo al éxito de la instalación de este mundo de redes sociales que se conectan con el sistema nervioso de las personas y de la población, alterando los cálculos políticos, los comportamientos colectivos? Giuliano D'Empoli, en este libro que lo van a escuchar, Los Ingenieros del Caos, libro que Santiago Caputo lee y decide ser los malos de la película, dice: los ingenieros del caos son la cruza entre el populismo clásico y el algoritmo de las redes. Exacto. Eso es igual a la nueva derecha de Exacto. hoy. Digamos, sabemos que la palabra populismo clásico daría para muchísima discusión, pero si le llamamos nueva derecha a esa exacerbación de la ira, y esto me parece que es un tema interesantísimo, es una exacerbación de la ira que es por ellos gobernable. Es decir, que no actúa contra ellos, que actúa, digamos así, de modulable por ellos, ¿no? Claro, la idea de todo el tiempo confrontar y tirar temas picantes de la agenda tiene un poco que ver con la Pax Mileísta, ¿no? Ir controlando la vos me dijiste ayer, sobre el llovido mojado, lo que va a suceder este fin de semana con respecto al sable corvo del general San Martín, que le legó ni más ni menos que al brigadier Juan Manuel de Rosas, ¿no? Se está apropiando de un símbolo hay una nacional. Cosa un gobierno que evidentemente, cantan los festivales, se sube a cantar con la exnovia. Esto fue hace 7 días nada más, ¿no? Que fue el martes pasado, ¿no? Claro. Por tanto. Pareciera ser que está sobrado de poder político. Insisto sobre esta cuestión. Yo describo lo que es una foto. No describo la película. Yo creo que este proceso político va a terminar peor que en el 2001. Quiero aclarar, esta es mi posición y mi diagnóstico sobre este proceso político. Es más, la crisis del 2001, diciembre del 2001, va a ser un capítulo de los Teletubbies al lado de lo que va a venir por delante. Lo que digo es, creo que la derecha, llamémoslo, este proceso neoconservador, no sé cómo ponerlo, ultraderecha, nueva derecha, no sé, pongan la categoría que ustedes quieren, está en un ciclo alcista. Todavía no llegó al límite de su capacidad instalada. No, como para que empiece a tener muestras de fatiga, muestras de cansancio, muestras de que se empieza a resquebrajar. Yo lo veo inclusive para arriba, claramente. Básicamente por toda la descripción que hice anteriormente. Probablemente este sea un año que en términos financieros al gobierno le vaya bien, porque va a aumentar, va a haber 140 millones de toneladas de exportación de agronegocios, con la suba de las materias primas. Por ejemplo, eso va a subir la exportación de gas y petróleo. O sea, tiene condiciones de que no dependen de él, claramente, porque no dispone del precio de las materias primas, que le son favorables, claramente. Lo cual, insisto sobre el tema, la tranquilidad financiera en la Argentina es un elemento. Vos lo dijiste, ¿con qué frase lo dijiste? Gobernar Argentina, gobernar el dólar, no es una frase mía, es una frase de Kirchner. ¿De qué Kirchner? De Néstor. De Néstor Kirchner. Bueno, está bien. Querías introducir. No, por un lado, recordar que conversando ayer entre nosotros, vos me recordabas la película Aprendiz y esta fórmula atacar. La digamos, tenemos, ¿no? Si quieren, pongamos en autos. La película El Aprendiz es una biopic sobre Donald John Trump, el actual presidente de los Estados Unidos, que hace referencia al programa de televisión. Exacto. Donde Trump era el conductor, que era donde se hacía una consulta sobre un puesto de trabajo, y Trump era el gerente, el CEO de una empresa, ¿no? El famoso remate, el latiguillo del programa es: estás despedido. O sea, cuando echaban a alguien en el programa, Trump le decía: estás despedido. Trump, antes de ser, y a ver si le suena a alguien, antes de ser un éxito político, fue un fenómeno mediático, tuvo mucho que ver con El Aprendiz. De hecho, Los Ingenieros del Caos analiza un poco el programa. La mayoría de los participantes eran latinos o afroamericanos. Fue como una manera de Trump de abrirse a ese mundo. Hablamos de la Pax Mileiana, decimos, bueno, parte del estado de las cosas es que Milei copia a Trump con este tema de todo el tiempo poner en agenda
temas polémicos y que te indignan o que te atrapan. Al menos la semana pasada fue Milei cantando con Fátima. Se viene el sábado, un evento puede ser surrealista, ¿no? Milei vestido de granadero con el sable de San Martín. Hay una escena muy famosa en esta película, es el final, la recomendamos mucho la película, si quieren, la vemos, donde Trump define sus 3 reglas de oro, una de las cuales quizás la hayan escuchado, pues Santiago Caputo todo el tiempo la recupera en sus trasnoches tuiteras de madrugada, la reproduce textual. Así vamos a escucharla. A escucharla, se la voy a traducir mientras. 3, 2, 1. Ahí vemos al actor que protagoniza. You have to fight back. You have to have a tough skin. Attack, attack, attack. If somebody comes... Ahí dice, estaba hablando de sus 3 reglas de oro. Dice, tenés que tener el cuero curtido y siempre atacar, atacar, atacar. Nunca te defendés. Este es el Trump versión joven, ¿no? You shoot him back with a bazooka. Okay? Rule 2. Sí. What is truth, Tony? What is truth? You know what's truth? What you say is truth. What I say is truth. What he says is truth. Habrá un punto ahí. Terminaba frase diciendo atacar, 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 nunca defenderse. Si te ataca con un cuchillo, le devolvés con una bazooka. Segunda regla, no existe la verdad. Dice, está mi verdad, está tu verdad, está la otra verdad. Entre paréntesis, podemos ver si tenemos el tiempo, ¿no? La idea de una realidad alternativa, fabricada, distinta a la realidad total, está en el centro, en el corazón de la nueva derecha. Lo vemos en las cosas que hace Trump. Hay una línea ahí que deriva en QAnon y el asalto al Capitolio. Lo vemos en Milei, el hombre que se mete en política porque el perro muerto se lo dice, y que esta semana tuvo un capítulo, hay una línea directa entre Conan y la inflación del INDEC, o el INDEC intervenido. La idea que se puede fabricar una realidad alternativa y con esa capitalizás a tus votantes. Es la segunda regla de oro de Trump en esta película, que son frases reales de Trump, y ahí termina con la tercera. Deny everything, admit nothing. You know what's true? What I say is true. And third of all, and most important, no matter how fucked you are, you never, ever, ever admit defeat. You always claim victory. Ahí estamos. Y dice la tercera regla es, no importa qué tan golpeado estés, nunca admitas la derrota, siempre decí que estás ganando. Recomendadísima la película, el arranque de Trump, para entender un poco a este personaje. Es un Trump empresario. Película que la dan en Netflix, ¿no? Esta, ¿no? ¿Sí? Ahí me mataste. No, creo que no. Creo que no. Ahí me mataste. Yo la vi. Pasado un día podríamos hacer un Galaxia Milei de cine de la nueva derecha. Esta recontratalidad. Gran tema, anotémoslo. Sí, hay que ver la película Guerra Civil también, ¿no? Casualmente. Exacto. Que es una película estrenada hace un año y pico atrás, sobre un futuro distópico. Los Estados Unidos están en guerra civil debido a un movimiento secesionista. Así que no estamos muy lejos de eso, ¿no? Diego, no sé si querés meter algo de Trump o llevo a hacer una vueltita con lo del INDEC. Estamos cerrando, chicos, faltan los minutos finales, por favor. No, yo quería hacer un último comentario, ¿sí, Juan? Sí. Último comentario, que es este. La otra posibilidad es que este ataque, además de ser una fórmula, digamos, de efectividad política en cierto momento, sea efectivamente una preparación general para la guerra, en donde ya no cuentan las estimaciones políticas para tiempos de paz. Y me temo que un elemento hacia el cual va dirigida esa guerra es al hecho de que por el solo vivir en sociedad con otros, nosotros constituimos un poder colectivo, un poder común, que tiene, entre otras cosas, el derecho a deliberar colectivamente sobre cómo manejar ese poder común. Por más que ese poder común siempre en el neoliberalismo está agredido, colapsado, degradado, empobrecido, ese poder colectivo es la única premisa, es la única base con la cual se puede contraponer a esta forma de enloquecimiento político una suerte de límite. Pero el límite es fuerza pública. El límite es la fuerza pública. Y por eso en Estados Unidos el riesgo de guerra civil me parece que es certero. En la Argentina del próximo tiempo hay 3 fechas, hablo del último mes, del próximo mes. El sábado que viene hay una marcha, orgullo antifascista y antirracista. El 11, miércoles, hay una marcha de la CGT y el 24 de marzo se prepara la marcha por 50 años del golpe. Son formas de recordar que somos parte de un poder colectivo que tiene el derecho a deliberar sobre sí mismo. Lo que quiero decir con esto es que el mileísmo ataca la instancia misma de una libertad colectiva. La libertad es atomización, individuo padeciendo solo frente a su pantalla y su consumo. Es un elemento de guerra
que trastoca los elementos antropológicos sobre los cuales nosotros solemos pensar el cálculo político. Eso nomás. Cierro con la idea de lo que escuchamos recién de Trump. Tiene que ver con la Pax Mileniana, como todo el tiempo se instalan temas. Este verano de tranquilidad bastante notable a nivel político del gobierno tiene un poco que ver con eso. Sí. Insisto, vamos a ver el sábado otro capítulo de esto. Generar indignación es parte de lo central de la nueva derecha. En los ingenieros de caos eso se desarrolla mucho. Es constitutivo para Trump o para Milei como la indignación que nos genera. Insisto, todo esto pensando en lo que va a suceder el sábado, que iban a haber una larga lista, me incluyo, yo voy a estar, ¿no? De periodistas, intelectuales. ¿Vos vas el sábado? No, digo el sábado de San Martín, digo la indignación que va a generar seguramente ese traslado, que ya la viene generando, es parte constitutiva de quien es este gobierno. Generar indignación no solo le lleva a Guasumalino, le genera tensión, sino que los permite postularse efectivamente como los líderes anti el establishment, anti la elite, anti la casta, lo llama los representantes de la ira. Exactamente, representantes de la ira lo llama Giuliano D'Empoli, pero es que es una parte creo central de esta Pax y lo vamos a ver en estos días también con San Martín. Bueno, compañeros, gracias querido Diego, gracias querido Juan. Nos volvemos a ver dentro de algunas semanas. Nos estamos yendo. Silvio Soler en la operación técnica, Ariel Pinus y Mariana Collante en producción, en streaming Ailén Pavón, Nicolás Paso en redes y Mora Ursagasti en la producción audiovisual. Bye bye, ya llega Feli Bonavita. Chau.